Suscríbete a la Panterita. Activación de tus energías y protección que te brinda. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Vos estabas buscando un microondas, Gabriela María José. Sí, señor. 23 litros de Samsung podés encontrar en la semana de Samsung Week en Bristol. 18 cuotas de 95.000, ahora solo 18 cuotas de 59.000. 0991-670-000, el número para que puedas comunicarte. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Nos vamos? Bueno. Será hasta mañana, señores. Ya viene Arturo Máximo. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Quitadol Rapid y Velasca. Proba Electrolyte de agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100 supera todo. Comecipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Los Arrap de Garelli Estructuras. Taiga te lleva donde querés llegar. Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Supermercados Real. Viví en grande con Peugeot Landtrek. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Somos noticia, somos actualidad, somos Radio Futuro. Monumental 1080 AM. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buen día, ¿qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Caniza? Buenos días, Arturo. Estamos con Gustavo Florentín, técnico de Sport Recife, pasó a hacer noticia, comentario, 3 polos, lo echaron y se fue a la tribuna, festejó los goles. Dicho sea de paso, el segundo un golazo, el que Gilo le pone, bombazo, de media tijera. ¿Cómo te va, Gustavo? Buen día, Arturo. Saludos para los oyentes y para todos tus compañeros. Bueno, mucha resonancia lo tuyo, tu actitud hinchada por Recife, ganó por 2-0 a Goianiense, estás peleando la permanencia en la categoría, pero vamos primero por esto. Contanos el festejo, tribuna, junto a la hinchada, contanos. ¿Por qué la pulsión? Bueno, la verdad que era un partido directo para nosotros por la permanencia. Con Goianiense que está con algunos puntos por encima de nosotros y que nosotros teníamos que ganar, lo contrario se nos iba a complicar. Y veníamos de jugar 3 partidos en 7 días con viajes continuos. El primer tiempo se nos anuló un gol legítimo. Todo el mundo está hablando de lo que fue esa jugada pesca al VAR. Que tuvieron equivocaciones que nos llamó mucho la atención y que terminó el primer tiempo 0-0. El segundo tiempo nosotros iniciamos atacando nuevamente, buscar esa diferencia, y en uno de esos avances hubo una jugada donde fue lateral para nosotros y que yo le reclamé al línea, y en línea pasa la información de que yo supuestamente le falté el respeto. Y ahí viene la expulsión mía, de ahí directo fui al camarote, donde traté de comunicarme con mi asistente vía radio, y que veía desde el camarote que por momentos
no estábamos pasando bien en el partido, aparte se veía también el cansancio y bueno, me nació ahí en ese momento que tenía que hacer algo diferente y me bajé a ubicarme entre la gente detrás de la banca como para que pueda dar alguna indicación a los que estaban allá los jugadores, hacer los cambios y también le pedía a la hinchada que pueda seguir apoyando mucho más y la verdad que fue diferente, el apoyo era constante por la partida y parecía acerca de la adrenalina, fue mucho más que en el segundo gol realmente explotó todo y que pude compartir con ellos el festejo que para mí fue una nueva experiencia y a la vez muy emocionante también. Claro, todo lo que vos estás contando en esa ahí, todo fue espontáneo. Todo fue espontáneo, todo. Porque en el principio estaba en el camarote, como lo dije, ¿verdad? Pero viendo cómo transcurría el partido, veía cansancio en el grupo, veía que estábamos teniendo un inconveniente, entonces como cabeza algo diferente tenía que hacer y bueno, fue algo que nunca hice en mi carrera y que me salió en ese momento y bueno, para bien el grupo salió todo bien. Bueno, y sentiste la victoria, el grito y el festejo, algo muy especial en tu carrera, en el Sport Recife, en el fútbol brasileño. Hoy está por encima Juventudes del gremio, por lo muy apretado, arriba Paranaense 34, Bahía tiene 30, Sport Recife 30, Juventudes 29, gremio 27. ¿Cómo está este tramo final? Es por la permanencia, Gustavo, ¿no? Para agregar un poco más, Arturo, la sensación fue única ahí con la hinchada, única, realmente, donde es difícil explicar lo que uno siente, la emoción, el hecho que valoren nuestro trabajo también, a pesar de que la situación es muy difícil, muy complicada, porque pasamos momentos muy difíciles a nivel dirigencial, a nivel institucional, y que pese a todo estamos peleando, tratando de tapar el descenso, y que valoren nuestro trabajo nosotros nos pone muy contentos. Y estamos en el tramo final del campeonato que vamos a buscar, necesitamos por lo menos ganar 5 partidos más de los 8 que sobran, y que hay varios equipos importantes que están peleando con nosotros, el caso del gremio, está cerca Paranaense también, está Chapecoense que prácticamente ya está descendido, está Juventud, está Bahía, Ceará, ahora se está zafando con la victoria que tuvo Sao Paulo y se está saliendo de esa zona también, así que hay mucho por jugar, así que vamos partido a partido, que esto es muy cambiante. Bueno, ¿la hinchada pide por vos? Sí, los que nos comentaron la gente acá del staff, la parte administrativa también, pero sabemos que valoramos el hecho de que pidan por nosotros, hace lo que pase, que pidan nuestra continuidad, pero eso lo vamos a ver a una vez terminado el campeonato. Por lo pronto nos sentimos contentos, nos sentimos satisfechos por lo que estamos generando en cuanto a trabajo, y que valoren lo que estamos realizando. Para nosotros es una gran satisfacción. Finalmente, Gustavo Florentini, estamos con el técnico de Sport Recife peleando la categoría. Gustavo, ¿qué representa el fútbol brasileño? ¿Cómo lo ubicás? ¿Cómo lo encontrás en tu carrera? Para mí es una liga top donde te encontrás con una infraestructura muy alta, de primer nivel. Los centros de entrenamientos son fantásticos, la logística, el hecho de encontrarse con grandes entrenadores en cada partido, entrenadores mundialistas, entrenadores que dirigieron a Europa, entrenadores que
se formaron con Guardiola, con Mourinho. Realmente para mí es un lugar muy privilegiado donde me encuentro en este momento. Por eso no dudé en venir, pese a la posición que estaba por Recife, sabiendo de que tenía que venir a mostrar mi trabajo, a representar al país también. Para mí es una gran satisfacción que mi cuerpo técnico esté trabajando en una liga top como la de Brasil. Bueno, Gustavo, seguiremos charlando, lo tuyo, lo emotivo, tribuna, festejo, expulsión, bajaste del palco con la hinchada, y todo esto genera indudablemente un gran comentario, independientemente de lo que está manifestando ahora con relación al Sport Recife, fútbol brasileño, la permanencia en la categoría, los 8 partidos que falta, Gremio tiene partidos pendientes, bueno, bajan 4. Así que, Gustavo, cualquiera fuese el resultado, está tu trabajo y dedicación, digo, en el recuento final. Un saludo al aire, Gustavo, gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes, abrazos. Gracias, Gustavo Florenti. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Ello Puchupe Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños. Ahora con EMSA Inmobiliaria, aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este, ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Bueno, Gustavo Florenti, ¿cómo recorrió? Está Javier Acosta el tema de Juguero. Esta mañana queremos hablar con el caso Alfie Oviedo, que es de Libertad y está préstamo, que a ver cómo resuelven. ¿Cómo te va, Javier? Hola, Arturo, muy buenos días. Muy buenos días para tus oyentes y tus compañeros. Javier Acosta, contanos, como director deportivo de Guaraní, contanos el tema de la expulsión de Juguero. Charlamos con él, considera un acto injusto la segunda amarilla. Sí, totalmente. Estuvimos hablando, de hecho, que después del partido ya, él la verdad que quedó bastante sorprendido. Ya, obviamente que no es un entrenador que tiene características o no es normal que él tenga problemas con los árbitros. Entonces él me comentó eso también, que nunca tuvo este tipo de circunstancias, nunca pasó por este tipo de circunstancias. Entonces le pareció muy extraño, sobre todo porque en ningún momento le faltó el respeto. Ayer también, como para armar la defensa, y de hecho que vamos a presentar una nota para pedir que esa expulsión se revea, porque realmente no hay como fundamentar de parte del árbitro que Fernando le insultó o algo así, porque primero que nada, si es que eso pasaba, Fernando obviamente que iba a ser sincero en ese sentido, ¿verdad? Que se haya pasado, pero obviamente que él no le dijo nada ni le faltó respeto, y evidentemente que esa determinación del árbitro no tiene ningún fundamento, y vamos a presentar eso, y obviamente que por sobre todo se haga justicia, ¿verdad? Porque, como te digo, no podemos dejar que en un tramo tan importante del campeonato se tomen ese tipo de determinaciones y nos quedemos con los brazos cruzados. ¿Qué te hace pensar, Javier? Y muchas cosas, Arturo, la verdad que muchas cosas. Lo que pasa nomás es que no puedo decir todo lo que pienso porque es muy susceptible. Yo sé que ya no es como antes, que uno podía decir lo que pensaba en cualquier lugar, uno tiene que medirse mucho, pero hay cosas que ayer, por ejemplo, otra vez la de programación de los partidos, muy poco serio, era muy tirado hacia un lado. Entonces estamos peleando contra todo eso, pero bueno, seguimos arriba, y ojalá que podamos contra todo y contra todos, ¿verdad? ¿Está diciendo que Guaraní juega contra todos? Yo estoy seguro que sí, Arturo. Estoy seguro que sí, sobre todo por la manera en que nos están programando los partidos, lo que ocurrió otra vez el sábado, la semana pasada lo de Gaspar. Entonces son muchas cosas que se juntan en poco tiempo, y evidentemente que no hay muchas ganas desde muchos lugares que lleguemos al objetivo final, ¿verdad? ¿Esto es una opinión compartida con la dirigencia de Guaraní? Es decir, ¿ustedes sacan esa conclusión? ¿Cada uno aporta lo suyo en opinión?
La verdad que es una opinión totalmente personal, entonces yo te estoy dando mi opinión, ¿verdad? Pero sí que obviamente que hablando también con directivos y con inclusive jugadores, inclusive con miembros del cuerpo técnico, nos parece muy raro, hay cosas que son muy raras, ¿verdad? O sea, no, uno no quiere pensar mal, pero lo del arbitraje del sábado realmente fue lamentable. Jubero, ¿y qué más? ¿Cómo? Jubero, ¿y qué más cuestionar el arbitraje del sábado? ¿Qué más? Y a ver, había jugadas, así que, por ejemplo, en la amonestación de Fernando Fernández, ¿verdad? Que era una falta clarísima, que particularmente yo estaba en la cancha ahí frente mío, fue una falta clarísima que Fernando, que estaba cortando un avance de Guaraní, y Fernando, que no es tampoco un jugador de protestar mucho, que en ese momento estaba como capitán por el tema de Gaspar también. Entonces, tampoco le protestó de manera aireada y vehemente, pero encontró un momento al árbitro como para amonestarle otra vez. Y obviamente que, dadas las circunstancias del partido, por cómo se estaba dando todo, teníamos ya un expulsado, bueno, al inicio del segundo tiempo ahora nos cobraron un penal, pero al final del primer tiempo casi empataron, fue el 2-1. Entonces Fernando estaba muy caliente también y el entrenador lo único que hizo fue tratar de ir a separar eso, que no pase mayores, que no haya una segunda amarilla, porque nos quedábamos sin Fernando en un momento clave del torneo y por sobre todo por el nivel que él está teniendo. Entonces la amarilla no tuvo razón de ser, y la segunda amarilla al entrenador menos. Entonces ojalá que este árbitro no nos arbitre más y ojalá que no arbitre más realmente, porque una cosa es equivocarse de una manera espontánea, pero esto ya ya viene como intencionado. Entonces la verdad que a nosotros realmente nos gustaría que este árbitro no arbitre más. ¿Juan López van a enviar por nota para que no arbitre más partidos Guaraní? Ojalá que no. Nosotros lo que vamos a protestar es la expulsión del entrenador, de Fernando, y por sobre todo que se haga justicia, ¿verdad? Ahora, una expresión de deseo mía es que este árbitro ya no arbitre más. Esa es una presión de deseo, no significa que nota de por medio no hay. No, o sea, para rever la expulsión del entrenador sí, porque no corresponde, porque es injusta. Sí, la otra, la segunda, la del árbitro. No, la de segunda, como te digo, por eso nos vamos a presentar nota, porque al final no sé hasta qué punto va a tener peso también, ¿verdad? Entonces, lo que sí tenemos que hacer es que se haga justicia en cuanto a lo que pasó, y la expulsión del entrenador fue muy injusta. Estas declaraciones tuyas van a tener mucha resonancia, porque estás diciendo como que contra Guaraní, todos dijiste contra Guaraní, ¿no? Y como te digo, hay muchas cosas que se están juntando en poco tiempo, Arturo. El que estuvo en la cancha el día sábado se da cuenta de la intención con la que se están llevando las cosas, ya empezando de lo de Gaspar. Entonces es muy difícil no pensar otra cosa. Bueno, puede ser todo o todos o los otros, y todo es el global, más o menos una mezcla. Y puede ser, como te digo, lo más importante es que nosotros siempre tratamos de actuar de una manera sensata, siempre tratamos de actuar de una manera justa, ¿verdad? Y queremos también que las personas que juzgan eso dentro y fuera de la cancha actúen de la misma manera. No es algo muy complicado lo que se pide. Para que realmente el fútbol sea competitivo tiene que haber justicia dentro y fuera de la cancha. Entonces nosotros no estamos sintiendo eso, y bueno, más que nada el sábado ya fue prácticamente la gota que colmó el vaso, ¿eh? Lo de Servio, ¿qué generó en ustedes la sanción? Y genera mucha calentura, Arturo, mucha impotencia, mucho nerviosismo, pero ya a un instante. O sea, en el momento obviamente que es como que te sentías atado de pie y de mano, ¿verdad? Pero bueno, después pasó, con el correr del tiempo, con el correr de los días, de los minutos, ya también fuimos tranquilizándonos en ese sentido. Gaspar lo tomó con muchísima responsabilidad, con muchísima seriedad, obviamente que con la calentura que corresponde, ¿verdad? Por ser un jugador con carácter, pero hasta ahí. Entonces, sí, evidentemente que por eso ya, hasta que los jugadores están también con un cierto temor de hablar también, ¿verdad? Porque de repente uno puede decir algo y se puede sacar el contexto y la situación está muy susceptible. Entonces es lógico que hasta los jugadores tengan miedo de hablar con la prensa y tengan un respeto por eso, por no querer decir algo que al final pueda jugarnos en contra, ¿verdad? ¿Que hubo una reunión con el plantel cuerpo técnico en este tramo final de parte tuya con los muchachos o no?
Y la verdad, creo que en ese sentido tratamos de estar en el día a día acá. De hecho, que el entrenamiento terminó hace como 1 hora y estamos todavía acá y sí, tratamos de estar en el día a día, por sobre todo, no hacer una reunión en general por un punto específico en ese sentido, pero sí los jugadores y todos sentimos que realmente tenemos que hacer inclusive más del 100% como para tratar de ganar cada partido, ¿verdad? Se nos está haciendo cada vez más difícil, no solamente por lo que pasa adentro, sino que por lo que pasa afuera, pero estamos para pelear hasta el final. No, tampoco eso va a desenfocar el objetivo, eso también hay que dejar muy claro. Si vos decís que están perjudicando a Guaraní, ¿están favoreciendo a otro? Y si hay 10 equipos en un torneo y uno está siendo perjudicado, según la lógica, si la matemática no falla, es porque están beneficiando a otro. Bueno, y este es tu punto de vista con relación a lo que vos sentís. Es así, abierto. Es decir, no está diciendo todo lo que querés decir. Es decir, decís hasta donde podés decir, porque no querés decir todo, decís. Así es, Arturo, así es. No puedo decir realmente todo lo que pienso, pero básicamente me imagino que por todo el hincha de Guaraní que va a la cancha y que ve los partidos, creo que es el sentir del hincha también, del televidente que en este momento quizás se siente en un terreno neutral en cuanto a lo sentimental también, el que no participa sentimentalmente, vamos a decirle, de la definición del torneo en cuanto al campeonato, yo creo que también piensa igual. Entonces, claro, el hincha también va a ser complicado que pueda torcer su idea en ese sentido cuando uno de sus clubes o su club está involucrado, ¿verdad? Pero el resto de los que están en el terreno neutral, vamos a decirle, piensan igual y a mí me escriben y me hablan y me llaman y me dan su parecer también, ¿verdad? Entonces, coincide bastante con lo que uno ve, pero bueno, vamos a luchar hasta el final y a tratar de conseguir ese tiempo, sobre todo que lo que va ocurriendo que mejore, ¿verdad? Eso nomás es lo que queremos, que haya justicia y nada más que eso. ¿Se siente solo Guaraní? No, la verdad que no, Arturo, en ese sentido no, porque no, en este caso, por ejemplo, hay una armonía bastante fuerte entre el cuerpo técnico, los jugadores y el cuerpo dirigencial. Perdón, no me entendí, me expliqué mal, Javier, lo digo. Antes esa gente que te llame como que se solidariza, puede ser aficionado de Guaraní, hablo políticamente, ¿se siente solo Guaraní? A ver, Arturo, políticamente yo no sé si me corresponde tanto hablar a mí, ¿verdad? Yo en ese sentido no asisto a las reuniones de directivos o de comisión directiva del Consejo Ejecutivo. Esas cosas ya son un poquito más profundas y escapan realmente a mi trabajo, ¿verdad? Pero bueno, dentro de todo sí sentimos que hay cosas que no está haciendo justas y hasta eso puedo decirte, ¿verdad? Alfio Oviedo, ¿puede jugar o no puede jugar? Está muy difícil Alfio porque hay un tema ahí bastante complicado y de hecho que estábamos hablando con el entrenador y está viendo ya opciones como para reemplazarlo. Va a estar complicado realmente. Pero van a pedir si puede. Sí, pues claro, nosotros queremos contar con él si es nuestro delantero ahora, nuestro titular, entonces queremos contar de hecho que con todos. Pero está difícil, realmente está difícil. ¿Ya preguntaron en Libertad? ¿Jugador que está a préstamo? Queremos hacer un planteamiento, pero estamos armando eso y yo creo que en el transcurso de esta tarde y mañana vamos a plantear algo, a ver si podemos cerrar eso, pero está muy difícil. Es decir, ya hicieron una consulta previa. Sí, ya. ¿Es cuestión de multa o de qué? Y es un tema entre clubes, era más dirigencial que otra cosa, entonces está complicado también, obviamente que Libertad está peleando cosas en el sentido de ser el campeón con más puntos y de repente darle esto quizás una posibilidad, darnos una posibilidad de estar con nuestro plantel completo para ellos sería quizás una desventaja, ¿verdad? Pero yo también me entiendo en ese sentido, pero como te digo, vamos a hacer lo posible porque Alfio esté lo mismo. Javier, ¿qué más querés decir, agregar? ¿O es suficiente? Creo que es suficiente, Arturo, realmente estoy, como te digo, quiero sí transmitir un mensaje de optimismo al hincha de Guaraní que inclusive en la cancha el sábado sentí un poquito de frustración en el momento de las decisiones arbitrales que se estaban tomando
que tenga la tranquilidad que de hecho que el club y que el equipo por sobre todo en la cancha le demostró ser un equipo con muchísimo carácter. Jugar con 10 hombres contra un equipo que realmente estaba muy bien, no es fácil mantener resultados, inclusive tener un par de posibilidades de ampliar el marcador, pero este grupo está muy fuerte. Los jugadores realmente están demostrando día a día en cada entrenamiento que se están jugando la vida y con eso uno se queda más que tranquilo. ¿Considerás injustificada la expulsión de Marcelito? Al inicio te soy sincero, sí. Al inicio te soy sincero, sí, en la cancha, pero viendo después las imágenes, yo estoy seguro, conociendo a Marcelito, que no tuvo intención, ¿verdad? Lo que pasa nomás es que sin intención pudo haber puesto ahí en peligro la rodilla del rival, ¿verdad? Pues yo sé que fue sin intención, pero entonces tampoco soy tan tajante en ese sentido. Pudo haber sido expulsado, no, en ese sentido siempre de ser objetivo y yo sé que no tuvo intención, pero pudo, la roja no es tan objetable como el sábado, sí, la noche cuando estaba caliente pensé que sí. Bueno, claro, y eso habla de vos muy bien, digo, ¿no? En el sentido de si ve una cosa, vuelvo a mirar, y estás cambiando de opinión. Javier, un saludo al aire, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Arturo, abrazo para todos. Igual. Javier Acosta, director deportivo Guaraní. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas, muy fáciles de cocinar. Encontrarlas en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes. Únicos 2 locales. Casa Central de Supeyala Casi, Arraídos de Maya Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. ¿Cómo te va, Miguel? Buenas tardes. Hola Arturo, un placer saludarte a vos y a todos tus compañeros. Bueno, teníamos la información, estamos con Miguel Figueroa, presidente de Soltema Copa Paraguay, quedó para el 12, no para ahora de esta semana. Así mismo, se suspendió eso, en vista a que también se adelantó el partido de Copa de Primera División entre Sol y Cerro Porteño, y había fecha disponible más adelante, entonces se optó por llevar esa fecha con Santaní un poquito más adelante. Miguel Figueredo, esa es Copa Paraguay, el campeonato clausura, está peleando la permanencia, Sol, se está recuperando un punto. Contanos lo que se está sintiendo en estos momentos. Y siempre con mucha presión, ¿verdad? Un poco más aliviado porque los resultados se empezaron a dar, hilamos 2 victorias seguidas. El equipo está cada vez jugando mejor, creo que se encontró el equipo. De todas maneras, estamos en tercero también en la tabla. Los accidentes ocurren, remotas posibilidades de poder llegar, pero que tenga posibilidades hay que pelear. Y bueno, ahora si se sigue dando los resultados, primero jugamos por demasiadas cosas. Primero por salvarnos de la zona del descenso, de la promoción, luego ver si podemos ganar una Copa Internacional y por último, si existen y ocurren accidentes, ¿por qué no llegar a aspirar a más también? Está levantando Sol situaciones apremiantes de todas maneras por el promedio. Viene Cerro el domingo. Sí, equipo de lo más complicado que puede existir. Creo que en la primera etapa donde le enfrentamos fue un partido que podíamos haber emparejado, se terminó dando un 2-1 que empezamos ganando, incluso partido muy peleado, complicado. Yo creo que hoy por hoy tenemos equipo para pelear y finalmente Guaraní, que es el puntero, que es el único club que... ¿Se cortó? Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casa Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo.
Nervigenol Plus es un potente, vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria. Desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Hoy si retomamos con Miguel Figueredo, presidente de Sol. Está con Miguel Figueredo. Se cortó Miguel cuando estábamos hablando, doctor, del partido ante Cerro, el partido de... Sí. No, te decía que es un partido hiper complicado, uno de los mejores equipos del campeonato, pero creo que hoy por hoy Sol tiene con qué pelear, tiene un equipo muy bien armado. Fíjate que al puntero del campeonato, el único club que le pudo ganar, que es Guaraní, el único club que le pudo ganar fue Sol de América hasta ahora, ¿verdad? Entonces les ayuda a pensar en que podemos hacer un gran partido el fin de semana. Finalmente, doctor Miguel Figueredo, ¿cómo está el caso de Francisco da Costa? Contanos. Francisco da Costa, un excelente jugador, hoy por hoy goleador, el único goleador del torneo paraguayo, un excelente muchacho, y tenemos la opción de compra. Estamos ya hablando de esa posibilidad y lo más probable es que hagamos uso de esa opción y que nos quedemos con el pase de él. Él está muy contento, muy feliz y muy agradecido con Sol América, así que creo que va a haber Francisco da Costa por mucho tiempo para Sol. ¿Cuánto por ciento compró Sol del pase de da Costa? Vamos a comprar el 50%. Ah, el 50%. ¿Cuánto significa económicamente eso en dinero? Y estamos negociando, Arturo, poquito más, poquito menos, estamos negociando ese porcentaje. Ese porcentaje, más o menos, ¿40 tiene Sol hoy? ¿Cómo? ¿40 tiene Sol hoy? Doctor, se corta. La pregunta de Víctor Comenar. Sol tiene el 40% del pase, para decir que queremos a préstamo. Está a préstamo. Ahora quieren el 50%. Ahora no tiene nada. No tiene nada ahora. Sí. Pero va a comprar el 50%. 50%. Sí. ¿Y cuánto? Yo creo que son $500,000. Aproximadamente, sí. Por eso queríamos preguntarle si nos puede decir, Dani, si son $500,000. Aparte, vos, Denis, pagás esa plata. Sí. ¿Tus jugadores? Mis jugadores. No, le digo a Denis, si querés, vos sos los representantes, ¿o no? No, pero me gusta cómo juega. No sé, Denis Caniza, es el goleador. El Recoman le está diciendo que compre pase $500,000 y pasa a ser los derechos federativos de Sol porque está en Sol. Sí, exactamente. Sí, ahí ya está en Sol, pues. Se da la posibilidad incluso alto, de una reventa, porque el jugador tiene apenas 26 años y es muy interesante. Y dice que el Cerro lo tiene que comprar. Debería. Es barato. Tiene que aprovechar. No, pero Sol tiene prioridad hasta junio del año que viene. No, lo Mientras que tanto no puede... No, pero ahora si compra el pase, si Cerro, y si es de Sol, ahora pueden negociar. Compra el 50 y ¿cuál es el problema que lo transfiera a Cerro? Ojo que si zafa Sol de América del tema del promedio, el próximo año puede pelear el campeonato porque tiene plantel, Sol de América. Sí. Y con Da Costa de repente enchufado puede sorprender el próximo. Miguel Figueredo, presidente de Sol, que no lo transfiera. Y si zafa, porque está ahí, dura la pelea del promedio. Bueno, Miguel Figueredo dice Denis Caniza que no lo venda para el próximo año tenerlo por el plantel que tienen. Y tiene razón porque con el plantel que tenemos, si hubiésemos armado un poquito antes, o si había alguna fecha más adelante, yo creo que peleamos más todavía el campeonato. Aparte de Denis Caniza, creo que es mi pariente, porque mi segundo apellido es Caniza, así que vamos a hacer lo que él dice. ¿Escuchaste, Denis? Sí, somos parientes. Yo no sé si vos sos representante, Francisco da Costa, ¿qué te pasa, Denis? Lo que dice Denis Caniza... Es que desde el primer partido lo estaba diciendo, sí, Arturo. Así dice ¿verdad? Denis Caniza, gran jugador, y después dice, es barato. ¿Cuánto van a pagar por el 50? $500,000, doctor. No, tengo $500,000, no voy a estar hablando contigo, Arturo. ¿Y cuánto van a pagar? Y no sé, bastante, o sea, estamos negociando. Por supuesto, la gente que es dueña del pase pide más y nosotros vamos a tirar para menos, ¿verdad? Pero hasta donde nos dé el cuero, hasta donde nos dé la cuerda, vamos a tratar de tirar. Caracteriza, a Sol de América, es la pulcritud en su administración. Esto podemos y esto hacemos. Así mismo, hasta donde se puede, porque uno no puede prometer cosas que después no va a cumplir. Y bueno, una de las cosas que justamente todos los jugadores que llegaron y están agradecidos, incluyendo Francisco, es que
que lo que se prometió se cumple en tiempo, en forma, la fecha que llega, ellos ya cobran, hoy por hoy ya están al día hasta sus premios que contra Guaireña ya se está pagado, así que eso ayuda muchísimo a que uno pueda sincerarse con ellos, cumplir con ellos y no prometer lo que no se puede cumplir. Y bueno, doctor Miguel Figueredo, esto con relación al Sol de América de hoy, estamos hablando peleando la permanencia, se escaparon de River, ahora viene el mano a mano, por decir, con Luqueño, aspirando al Sol de América más cosas, y como decís, el domingo, y como sabemos, el partido entre Cerro Sol del próximo domingo y la Copa Paraguay queda para el 12 de noviembre, doctor. Sí, tenemos posibilidad de llegar a Copa Sudamericana tanto por el acumulativo como por la Copa Paraguay, entonces todos los partidos y todos los torneos para nosotros son más que importantes y, como te digo, en un partido se juegan demasiadas cosas en el caso nuestro. ¿Qué dice Víctor Ayala, doctor? Víctor Ayala es un gran líder, es un jugadorazo que nos está ayudando muchísimo. Tengo mucha conversación con él, permanente prácticamente, y es lo que te digo, que de repente lamentamos que hayamos encontrado el equipo que resulta un poquito tarde, o como te digo, si hubiese habido un poquito más fechas de campeonato, capaz que podíamos pelear a más, y porque plantel creo que tenemos y bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos, un paso a la vez, como se dice. Bueno, doctor, un saludo al aire. Gracias por tu tiempo, doctor. Un abrazo grande. Gracias, igual. El doctor Miguel Figueredo, presidente de eso. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma. El viernes tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Además, vas a contar con 30% de descuento en perfumería en todas las sucursales del país. Mega descuentos en Punto Farma. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apueste de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Apostá.le, apostá legal, apostá sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresá a avemyflores.com. Regala amor, regala Avemyflores. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país, acordate. Usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles y amplias con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Sabías que con la APP Dimo ahora puedes administrar tus cuentas de las cooperativas y tu tarjeta de crédito Cabal y Panal en un solo lugar? Descargando Dimo de la Play Store o accediendo a dimo.com.py y accede a increíbles beneficios que solo Dimo y Cabal te pueden ofrecer. Seguinos en redes como Dimo Paraguay. Dimo nos une. Homenaje al arquero poeta Artemio Villanueva Paurizo, ¿verdad? Paurizo. Miércoles 3 de noviembre a las 18 para Pití entre segunda y tercera proyectada. El Ciclón La Raza. Artemio Villanueva, gran arquero. Después terminó escribiendo, hizo artículos periodísticos también. Estuvo incluso en el diario Última Hora. Artemio Villanueva, apodado en su momento el arquero poeta. Vamos a seguir después, Víctor. El homenaje para Artemio, acá está, al arquero poeta, ahí arriba. Al arquero poeta. Se llamaba el arquero poeta Artemio Villanueva. Artemio Villanueva. ¿Cómo te va, Gustavo Mourinho? ¿Cómo andás? Hola Arturo, ¿cómo estás? Un saludo grande para todos ahí. Dos paraguayos en Brasil, vos en Coritiba, Gustavo Florentines por Recife. Contanos la Serie B, estás jugando mañana en tu Operario, ¿cómo andás y cómo anda el Coritiba, Gustavo, bajo tu dirección? ¿Es puntero? Bueno, Arturo, sí, un año, un poco pesado, con la necesidad de ascenso, ¿verdad? Pero la verdad que es bastante bien hasta ahora. Nos falta poco para conseguir el objetivo. Nos restan 6 partidos todavía y necesitamos para asegurar el ascenso 2 victorias. ¿Con mañana estamos jugando contra Operario de local, sí, con presencia de nuestro público y esperanzados en seguir por este camino. 6 fechas por jugarse.
6 fechas por jugarse, 2 partidos, o sea, 6 puntos para asegurar el ascenso. Bueno, ahí está muy cerca, pero siempre con la prudencia, Gustavo, ¿no? Sí, así mismo. ¿Qué conclusión sacás con relación a Coritiba? Porque tuviste, bajaste, ahora están para subir. Ya tenés presencia en Coritiba. Sí, Arturo, la verdad que desde el comienzo nos recibieron bien, ¿verdad? A Toro y a mí, desde el comienzo. No nos fue bien en el primer torneo paranaense, pero desde que llegamos implementamos un sistema de trabajo que gustó y la verdad que nos está dando resultados hasta ahora. Un torneo de Serie B muy difícil, muy complicado, muy competitivo por sobre todas las cosas y en el cual nos está yendo bien hasta ahora. Esperemos que finalice de la misma manera. Muy contento por el trabajo, ¿verdad? Sí, vinimos el año pasado con prácticamente el descenso puesto, ¿verdad? Intentamos una reacción, ya no conseguimos y ahora queremos devolverle a Curitiba al puesto que se merece, que es la Serie A. Gustavo, le agrego algo más a esa dificultad porque la Serie B tiene una lucha muy particular por la distancia que seguramente recorren, la calidad de los equipos y encima el agregado de que este año están 3 de los poderosos de Brasil en la segunda división, Botafogo, Cruzeiro, Vasco da Gama. Hasta esa situación se da y ustedes se están imponiendo en la segunda categoría. Sí, así mismo, la verdad que tienen mucha fuerza esos equipos, tienen mucha torcida, como se dice aquí. Vasco es una de las mayores de Brasil y así como grandes son, también tienen esa presión y la verdad que frente a ellos nos está yendo bien. Vamos primero nosotros, Botafogo a segundo, está a 2 puntos nada más que nosotros, y para Cruzeiro y Vasco un poco más difícil. Cruzeiro ya prácticamente no sube y Vasco por ahí intenta tener una posibilidad, pero tiene que ganar prácticamente los 6 partidos, cosa que es muy difícil aquí. Entonces, nos concentramos realmente en nosotros mismos y hasta ahora de esa manera nos va bien. Para conocer un poco más de cómo es la Serie B en sí, con respecto a la infraestructura que tiene el Brasileirao de primera, ¿hay mucha diferencia? Básicamente en todas las canchas se puede jugar de la misma forma, o hay clubes que tienen sus limitaciones en ese sentido y que complica un poco más cuando vas a jugar de visitante? Bueno, sí, lo primero la distancia que habías hablado, ¿verdad? De un partido, de jugar, por ejemplo, mañana estamos jugando aquí contra Operario, después tenemos que viajar a Recife, que son muchas horas de vuelo, de Recife vamos a Goiânia, son a veces juegos que se juegan cada 3 días, hay juegos que son cada 2 días, y uno tiene que estar preparado para eso. Con respecto a la infraestructura, tengo que decir que la de mi club actual es una de las mejores, la de Curitiba, en términos de estadio. Considero que es uno de los mejores gramados que tiene la Serie B. El estadio para 45.000 personas más o menos, que hasta ahora no pudimos ver bien ahora. El centro de entrenamiento que tiene no le falta nada, así que estamos bien, pero sí hay limitaciones en otros lugares, ¿verdad? Pero en general no es malo, es bueno en toda la Serie B. Bueno, Gustavo, seguiremos charlando. Éxito en tu gestión. Lo mismo le deseamos a Gustavo Florentín, los técnicos paraguayos en Brasil. Vota para continuar en Coritiba, así como se te siente y así se observa el panorama de lo que estás haciendo en Brasil. Un saludo, Gustavo. Gracias por tu tiempo. Abrazo, Arturo. Abrazo a todos. Gracias por el tiempo de ustedes también. Y bueno, hasta pronto. Gracias, Gustavo Morini. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. Universidad San Lorenzo.
En Medilife queremos cuidar tu salud y la de tu familia, por eso te ofrecemos descuento de hasta 75% en la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo, para que puedas acceder al que más te convenga hoy mismo. Así que no esperes más y contacta con un asesor llamando al 0982-186-386. Medilife, y cuidarte es ayudarte a ahorrar. Imperdible Cyber Day en tupi.com.py. Hasta mañana, 3 días de descuentos inigualables. Descubrí y disfrutar el mejor precio garantizado con exclusivas ofertas y ventajas únicas a través de la web. Ingresa a tupi.com.py. La gente sabe. Recuperal multivitamínico que aumenta rendimiento físico e intelectual, una cápsula al día fácil de tomar. Ingresa a las redes sociales de Recuperal, entérate los regalos que tienen para vos. Recuperal, el plus de energía que necesitas, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. La Kenton Classic es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 101010. Chacomer, respaldo total. En Asismed cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comunidad servicios de salud de alta seguridad y confiabilidad. En Asismed te recibimos para cuidar tu bienestar porque esto no es nuestro medio de vida, es nuestra manera de vivir. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, en las mejores casas de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y te conocen mejor que nadie. Ellos siempre encuentran la manera de sacarte una sonrisa, por eso te recomienda la cocina Tokyo Dallas con el pacto de confianza NGO. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Sí, estamos hablando con los paraguayos, con los técnicos paraguayos. No es muy común, Denis, vos que sos técnico. Sí, excelente que estén triunfando ahí en el fútbol de Brasil. Tan competitivos. Tienen VAR, por ejemplo, la Superliga Argentina no tiene VAR por el presupuesto, Sí. Por eso no tiene VAR. Tiene la sede Brasil, muy competitivo, y así es. Sí. Siempre Brasil fue así, Tienen sus torneos, 3 torneos tienen. Todo ese poderío. ¿Cuántos están? Copa Brasil. Sí, los estaduales y el brasileño. Y por eso una vez los jugadores dijeron, basta, tenemos 3 partidos por semana, nos damos más, dijeron los brasileños. Está bien los premios, está bien que nos premien, está bien que se pague bien, pero nos damos más, decía. 3 partidos le van a tener por semana. La aglomeración de futbolistas brasileños protestaron. Uno acá se va, viaje larguísimo. Todo el territorio, hay que cruzar el territorio brasileño. Bien compitiendo. Esa es la realidad, bien compitiendo. Miércoles, domingo. Sí, y así es. Sí. Así es. Y está César Augusto Londoño ahora porque no es que se dio la información y se dio a conocer que el preparador físico, Javier Valdecantos, nuestro preparador físico de la selección, viajó a Barranquilla anoche para interiorizarse lo que es la ciudad, cuando llega la selección paraguaya, preparativo. ¿Cómo te va, César Augusto Londoño? ¿Cómo andás? César Augusto. No, se cortó la comunicación, Luis. Lactolanda, invitas a tu gana a superarte, disfrutar y compartir. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Farmacias Catedral y Gastavos, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visitanos en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 600-3350 al 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. De la grilla que se viene, César Augusto, Colombia, Brasil, en San Pablo, Colombia, Paraguay, en Barranquilla. ¿Cómo te va, César Augusto? Hola Arturo, buenos días para todos en Paraguay. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, contanos los preparativos en la selección colombiana para San Pablo, Brasil, ya clasificado, después viene Paraguay, el partido en Barranquilla. ¿Qué sensaciones te da, César Augusto, en el combo que viene? Pues el combo para Colombia es muy complicado. Primero por empezar con Brasil, en Sao Paulo. Nunca le hemos ganado a la selección de Brasil en el eliminatoria. Y después enfrentar a Paraguay, que es un equipo que está con vida, que tiene 12 puntos y que aspira por todos los medios ganarle a la selección de Colombia. Aquí la discusión, la gran polémica
y el tema central en torno a la selección es si va a estar o no James Rodríguez. Acaba de ser expulsado con el Al Rayyan en su tercer partido con el equipo de Qatar. No ha tenido una enorme figuración en Qatar, salvo el partido anterior, lo jugó bien, de resto los dos pedazos de los anteriores no fueron buenos, y James Rodríguez lleva 5 meses sin estar en la selección Colombia y lleva 9 meses sin marcar. Esa es la polémica y la expectativa en Colombia. ¿Por un jugador tanto? Sí, porque Colombia tiene un déficit de gol, tiene un déficit de generación de fútbol, y mucha gente piensa que James Rodríguez es la salvación, aunque lleve tanto tiempo sin jugar y aunque se haya presentado un inconveniente con el técnico Reinaldo Rueda hace 5 meses antes de la Copa América, cuando ustedes recuerdan, lo convocaron, lo desconvocaron para los partidos ante Perú y Argentina, y en esa desconvocatoria lo sacó también de la Copa América por una situación que se presentó entre los dos. ¿Y ahora? Ahora estamos pendientes de la decisión de Rueda, y el país está dividido en torno a James. Medio país quiere a James en la selección porque no hay un jugador de sus características en el equipo, y medio país considera que James se ha dedicado a la vida fácil, a la vida cómoda, que ha abandonado un poco su responsabilidad con el fútbol y que se ha salido de la obligación que un jugador de sus características necesita para rendirle a la selección Colombia. Esto pone incluso una alerta con relación a la carencia de gol que nos llega a Colombia a producir, los empates seguidos, va sumando de a uno y no consigue estabilizarse. Sí, claro, esa suma de uno ante rivales donde se supone que debería tener mejores resultados, porque sumar de a uno ante Brasil y ante Argentina seguramente que va a ser bueno, pero sumar de a uno ante Bolivia, ante Paraguay, que es rival directo, ante la selección de Chile, se le ganó, pero no es tan bueno ante Ecuador en condición de local. Sin embargo, sumando de a uno, hoy Colombia es cuarta y Uruguay es quinta, y sabe Colombia que depende de sus resultados. Colombia tiene 16 puntos, hay que tratar de ganar 11 para llegar a 27 y buscar la clasificación directa, que la tiene que encontrar en casa en los 3 partidos que quedan, frente a Paraguay, frente a Perú y frente a Bolivia, porque de visitante tendrá que ir a Sao Paulo contra Brasil, a Buenos Aires contra Argentina y a Venezuela contra Venezuela, que siempre es un partido complicado. Quiere decir que el partido contra Brasil te dice, bueno, se puede pensar en derrota, no así en Barranquilla. Sí, yo creo que no sería ajeno a la realidad pensar que Brasil le va a ganar a Colombia. Me parece que eso está dentro de lo posible. Aspirar a un empate sería prácticamente superior, lo máximo, porque pensar a ganarle a Brasil en Brasil creo que es casi un imposible, aunque en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Pero como está jugando Colombia, con la falta de gol de Colombia, la falta de generación, y si Ospina tal vez el jugador más importante del equipo en esta eliminatoria, pensar ganarle a Brasil creo que no hace parte de una lógica real. ¿Hablaste de Ospina, la mejor figura? Sí, es la mejor figura. Ospina es la mejor figura. El equipo en defensa se ha estabilizado cuando juega Cuesta, que creo que se quedó con la titular sobre Davinson Sánchez, y cuando estaba jugando Oscar Murillo, que actúa en el fútbol de México. Murillo reemplazó a Mina y lo hizo muy bien en Copa América. Lamentablemente se lesionó, volvió Mina, que estaba resentido, y volvió a actuar con Colombia. Pero esa pareja de centrales, que fue fija con Queiroz y que empezó fija con Reinaldo Rueda, de Davinson Sánchez del Tottenham y de Mina del Everton, no fue tan sólida. De allí lo que significó la actuación de Ospina en casi todos los partidos, y hoy en día se piensa con la posibilidad de Cuesta y de Oscar Murillo. Estamos hablando del arquero Ospina, años de experiencia, lucidez en la selección colombiana. Y vos sabés, César Augusto, que así como están ustedes hoy, Paraguay tendrá que ganarle a Chile y va a procurar los puntos de Colombia por la situación. Guillermo Barros Esqueloto asumió, viajó el preparador físico anoche, Javier Valdecantos, a Barranquilla, para ir preparando el operativo del segundo juego del combo.
Así que aquí las cosas significan para Paraguay ya el gran compromiso de tener el partido en el Defensores del Chaco con respaldo de público, con un nuevo técnico, con carácter, temperamento, y a buscar lo que se pueda lograr en Barranquilla, César Augusto. Sí, sin duda. Sabemos de la necesidad que tiene la selección de Paraguay. Tiene apenas 12 puntos, deberá ganarle a la selección de Chile y sumar en Barranquilla. La plaza de Barranquilla dejó de ser el fortín que tuvo Colombia en la época anterior, ni hablar de la época de Maturana y de Bolillo, donde el equipo defendía a cabalidad la localía, y fue menos poderosa la localía en la época de Pekerman y de Queiroz, pero fue buena, sobre todo en la de Pekerman. Hoy en día ya la localía de Barranquilla no es tan fuerte y Colombia ha cedido puntos. Por eso la importancia del partido frente a Paraguay, que creo que es el objetivo 1A de Colombia en este combo eliminatorio. ¿Qué pensás vos? ¿Va Colombia? Una cosa es tu expresión de deseo, César Augusto. Como colombiano querés que vaya. Futbolísticamente, ¿cómo lo ves a Colombia? ¿Está para la Copa del Mundo? A ver, yo hago la siguiente reflexión, Arturo. Colombia sin jugar su mejor fútbol. Colombia con problemas de gol y problemas de generación. Zapata lleva 16 partidos entre titular y suplente como titular de Colombia y hace un año no metió un gol con el equipo nacional. Falcao ha jugado mucho menos, 200 minutos, pero llevó un año sin meter gol con la selección Colombia. Muriel en Colombia no es el mismo que en el Atalanta, donde es súper goleador. Entonces, el único jugador que tiene Colombia hoy en línea goleadora se llama Miguel Borja, que está actuando bien en Gremio de Porto Alegre y la está metiendo. Entonces la reflexión que yo hago, Arturo, es esta, más allá del deseo. Si Colombia, con deficiencias, sin jugar el mejor fútbol, empatando demasiado, porque el equipo ha empatado mucho, hace rato que no gana en la eliminatoria, ocupa la 4ª posición y está clasificado directamente después de 3 empates 0-0, yo creo que mejorando un poco, con James en buen nivel y con un nivel de definición un poco superior, Colombia va a ir al campeonato del mundo. Y creo que lo puede hacer directamente, no por repechaje. Bueno, César Augusto, valoramos tus informes para nosotros, para todo el Paraguay a través de Fútbol a lo Grande Monumental. Queríamos una impresión de lo que está pasando con Colombia y nosotros a la espera del partido con Chile y posteriormente en Barranquilla. Muchísimas gracias por tu tiempo, César Augusto. Un abrazo del aire. Siempre un gusto, Arturo. Aquí los espero y que ojalá Paraguay le gane a Chile. Ojalá que Paraguay le gane a Chile, dice César Augusto Londoño. Ya volvemos. Barcos y Rodados presenta su nafta multitesteada de calidad superior comprobada con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes y octanaje real certificado internacional. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Llegó el Cyber Day a Casa Paraná y eso significa que hasta mañana, comprando desde la web, tenés un 20% de descuento en todas tus compras. Entra a casaparaná.com.py y aprovecha el Cyber Day Casa Paraná, compras con historias. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Upacaraí, posesión inmediata. Lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordinó una excursión llamando al 413-7000 al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Repelentes base, larga duración, nueva fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas, libre de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Aplícalo sobre la piel o sobre la ropa para una mayor protección. Mantenete protegido por mucho más tiempo y decile adiós a los insectos. Síguenos en nuestras redes sociales y visítanos en nuestra página web basebase.com.py. Richard Sánchez fue convocado por lesión. Así es, queda fuera del combo de eliminatoria. La primera baja de la lista original. Y seguía el hielo de Argentina, Robert Roja. Hay uno que sí, que quedó fuera. Y otro que dice que nos reviste agradecer lo de Robert Roja para que le llame a Juan Cortese, el colega, porque anda bien Robert Roja, muy elogiado. Goleador, defensor, uno de los goleadores más importantes y haciendo goles. Así, niño, y es muy elogiado en la Argentina. Entre los históricos defensores haciendo goles. Sí, la estadística. Sí, el informe oficial de APF indica que se le realizó una resonancia magnética a Robert Rojas sin evidencia de lesión estructural. Y eso es el informe de Argentina. Debe ser el mejor momento de Robert en River.
Sí. Desde que ¿Vos lo estuvo ahí. mantenés en el equipo de Paraguay? Y está pasando un buen momento, Arturo, realmente. ¿Vos lo mantenés? Sí, ¿por qué no? No, lo que digo es que Robert Rojas está jugando lateral ahora. Sí, de lateral. Y digo, acá viene el partido contra Chile, vos lo dejás ahí. Sí. ¿No lo ponés a Escobar? Y entre Escobar hoy en día y Robert, creo que Robert está pasando un buen momento, mejor que Juan. ¿Vos? Sí, hay que ver si no considera otras opciones Barros Esqueloto. Y Un partido ¿quién? para salir a atacar. Claro, ¿Quién? Sí. yo me juego con Escobar porque tiene mayor proyección. Si bien está en buen momento Robert Rojas, es bueno que esté bien, pero yo le veo más con mayor proyección a Escobar, a Juan Escobar. Llegada, pisa mucho el área rival. Lo bueno es que Rojas tenemos es más para opciones en marca, esa No posición. le dan los tres Para- créditos a Chile, ¿verdad? Para Colombia, Robert Rojas. Para Colombia Para sí. Colombia. Pero para acá no. Para acá no, para acá Escobar. ¿Con quién a la derecha? Él por derecha. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Qué extremo derecho? Me supongo que van a formar un binomio. ¿Con quién? Extremo tiene a Brian Zamudio, Tenemos que ver allí si las variantes. Romero Gamarra. ¿Y quién va a jugar ahí? Romero Gamarra para. Y Romero Gamarra partida de centro. De local me gusta. Tiene, sí, bueno, no sé si va a estar Ángel Romero. No, pero yo lo creo. pregunto, muy respetuosa mi pregunta. Y sabe, Denis, Sí. el Recordman. Vos jugás a la derecha. Cerro construyó una fórmula muy efectiva. Claro. La de Espínola con Alan. Con Sí. Alan. Hace recordar viejo tiempo Bonet y Corujo. Exactamente. Esa a la derecha de Cerro fue inolvidable. Yo no digo que esta ya la alcanzó, todavía le falta. Pero los técnicos están encontrando la fórmula de quién por quién. Me voy ahí, baja vos. ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo te va? Hola Arturo, saludos a la mesa. Estamos hablando de eso, entonces. ¿Para vos quién? ¿Juan o Robert? A la derecha contra Colombia. Contra Chile acá. Me gustaría Juan, pero creo que será Robert. Vos sabés que yo estoy pensando como Pancho también. Pero claro, se respeta la opinión de todos los compañeros. Lo que estoy diciendo es, vamos a suponer que juegue Juan. ¿Quién arriba a la derecha? Romero Gamarra, para mí. Veremos en el pensamiento Pues, de ojalá. Guillermo. Si convoca, por ejemplo, a Derlis González, el plano local podría ser una opción. Después mirando... Pero entre Derli y Capu... No sé. No, Me quedo con Cacu. voy tirando posibilidades simplemente, porque al ser un técnico nuevo, primero tendremos que Pero ver no, con qué pues, esquema táctico juega. No, claro, no, es una cuestión de que vos le digas, me gusta más Cacu porque hace asistencia, más inteligente, mete la pelota. Claro. Yo sí lo quiero a Derli, es un arremetedor. Con Derli voy a lograr falta. A Derli falta le van a cometer. Desborde por derecha. Brillante. Vos ya interpretaste, Denis, ¿verdad? Sí. También interpretó, Denis. Falta le van a cometer. Yo no digo que Cacu no. Cacu es muy buen jugador, pero son de características distintas. Sí. Tiene a Brian Zamudio que puede jugar por fuera. Para ir tirando simplemente posibilidades. Variantes, sí. Ya ¿Y dependerá- Ángel no va a ser convocado? Ángel. Yo creo que sí va a ser convocado y va a estar en la banca. No creo que sea para titular. Para mí van a ser como los dos. Los Los dos, dos. Para mí los dos Lo que serán digo los es, dos. viste que cuando dice el técnico temperamento, carácter, localía, lo que quiere es bravura. Sí. Usando una- Guerreritos. Ángel tiene eso. Ángel es. Bravura, no pelea, darle, lucha, no darle su espacio a marca, los tiene chilenos. técnica. Los chilenos van a meter patacas, piernas. Sí. ¿Cuánto tenés para perder? No. Esa es la característica de Chile ahora. Sí. Tiene que superar. En Chile estoy leyendo. Le están armando con el pelón del término un quilombo al técnico. La prensa, los hinchas, estamos pagando las consecuencias del recuerdo. Dice. No podemos vivir del bicampeonato. No se puede, ese es el mensaje en Chile. La transformación no llega, dicen los chilenos. Queremos transformar. Y Martín Lazarte dice, Salomina, dice Martín Lazarte, vamos a seguir con lo que tenemos, 2 victorias consecutivas. No es cuestión de tocar el equipo. Y van a venir con la sangre en los ojos acá, los chilenos. ¿O no es cierto? Sí. A la guapesa de Chile, porque va a romper su rasgo del piqui o velocidad, va a tener que Paraguay que hacer lo suyo. Ese partido va a ser tensionado, presionado, nervioso. ¿Y el árbitro quién es? ¿Lustó? El árbitro es Lustó para el Lustó de primer partido. Argentina, Sí. que es enérgico en su, por lo menos da la sensación, y sabemos bien el récord, man. ¿Vos sabés, Denis? Sí. Esto es un partido de puntos. Este es un partido, no es que me pasaste bien y le pegué alto. Acá tenés que arremeter con todo. Por eso Paraguay tiene que jugar de forma equilibrada el partido. ¿Y quiénes tienen carácter para ahí? Vamos a ver el arco. Anthony, estupendo arquero. En personalidad, carácter. Yo creo que logró Paraguay la consolidación de un gran arquero. Sí, ¿verdad? sí, Sí, totalmente. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Lateral derecho, ¿tiene temperamento Roja?
Sí. Tiene. ¿Tiene temperamento Juan Escobar? Sí. Sí. De verdad que es cierto. Sí. Los centrales todos tienen. Sí. Sí, por eso estamos sobrados. Sí, Gómez. Juegan en equipos. No, espera. En zona defensiva. Perana, En estamos zona defensiva, sobrados. sí. Le dirán falta mayor concentración. Lateral izquierdo, ¿quién? David Martínez. Martínez. Temperamento tiene. Sí. Juega en un club muy grande. Y juega en River. Claro. Tiene que tener carácter, personalidad para jugar en River. Tiene presencia. Sí. Eso está. Yo creo que ahí donde menos problemas tiene Barros que el otro. Porque ya tienen. En defensa. Y no va a tener que tocar mucho. ¿O a quién le va a poner mal medio? No, Su caballito de batalla es Gustavo Gómez. Sí. Lo conoce bien, claro, lo conoce bien. No, Gustavo Gómez. Gustavo Gómez es su intérprete en defensa. Yendo al lado del lateral derecho, porque ahora está recuperado Alberto Espínola, no está en el nivel de selección que lo llevó en su momento a brillar, pero puede llegar a ser una opción para Barros Esqueloto para un partido en el cual necesita atacar. Imagino que va a estar convocado por lo menos como chance. La única duda que me genera es que en Boca lo utilizaban como lateral por izquierda a Junior. Podría parecer Alderete, que también tiene carácter, ¿verdad? Pero digo nomás, es lo único que de repente podría... Pero Martínez cumplió cuando jugó como No, jugador de sí, ataque. Obvio, mucho. Así que, es una posibilidad. Sí, ¿no? sí, también barajando alternativas. Es que le puede llegar a pedir a Junior que juegue lateral. Podría ser. Todo dependerá de finalmente jugaba qué en quiere Boca, Barros Esqueloto. Cómo arma el equipo, con qué ¿Puede decir que táctica. como lo conoce a Juno de lateral izquierdo? Sí. ¿Puede ser? Podría ser. Una posibilidad que tiene. Sí, y Martínez Pero- dejarlo en el banco. No, pero Espera, nada. tirarle a no, Junior para- de central también. No, Junior lateral izquierdo. Los centrales ya están. Pero Al para derete jugar con- acá más Martínez de lateral. Sí, para va. jugar ¿Se afuera. recuerdan del gol que hizo puede ser más Martínez Alonso. que abrió el partido? Y Junior El no gol- puede jugar acá. Y de lateral izquierdo no sé. Se va... Claro, por Víctor, la el gol que hizo Martínez. Sí, por eso. Sí. más salida. A mí me gusta más Martínez para un partido en el cual tenemos que ganar. Todos queremos ganar. El rival también juega. Por eso Si tiene no, que ser equilibrado ¿quién Paraguay. te asegura que yendo te va a ganar? Claro. Sí, Si pero no te Martínez podés- es buen podés marcador dejar también. una casita en Claro, su- imagínate te vas y después te Pero hace ahí un no gol a los vuelve. 10 minutos chilo que y se va Pero todo. no recomiendo, te hace un gol y ¿qué pasa? olvídate. Va a Y tener la- que cambiar todo el esquema. Y la gente encima. Pero Martínez es buen Quiero marcador. ni pensar. A mí me Estamos gusta hablando de un Martínez. jugador que marca y Claro. ataca. No Santiago Arzamendi. Santiago Arzamendi a veces ni marca ni ataca. Por eso es diferente. Sí, hacemos la Primero que si comparación. vos tenés Arzamendia, Espínola, Juan, es para tirar centro. Porque quiera o no quieras, por el resultado va a tirar Vamos a centro. terminar. Quiera o no quiera va a tirar centro. Te guste o no te guste. Por eso yo pregunté en esta mesa y no me dieron respuesta. ¿Quién con Roja o con Escobar arriba, a la derecha? ¿Quién? ¿Viste? Esa es la respuesta. Contigo, Luis. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo y sea. Destapa una fiesta en cualquiera de sus presentaciones y que empiece la fiesta. Whisky con cola, vodka con pomelo, vino con naranja. Nada de jarras, hielos y recetas para disfrutar solo con amigos fiesteros. Una fiesta bien fría no puede faltar. Sauce, materiales de construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicios de contenedores, alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. De teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y súmate al equipo, carga Supra 95, Copitrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatos Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernandarias 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista. Por eso los lubricantes móvil trabajan para brindarte las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay móvil. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, desmalezadoras, cortacésped, tractores. Todo para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontrarlas en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. También puedes comprar online en chacomer.com.py. Husqvarna, el poder de la transformación. Gerard, uno antes y otro después. Y chao, resaca. En Toyotoshi Ocean nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. ¿Quién es el que va a jugar? ¿Para vos juega Roja o Juan Escobar, niño? Para mí Escobar. No, es tu expresión de deseo. Yo ¿a quién lo pondría Barro Queloto? La pregunta para vos. Si es Guillermo, creo que ve mal el fútbol argentino. Es Rojas. ¿Vos? Yo creo que Rojas. Creo que Rojas. ¿Vos? Rojas. Anthony Silva, Rojas.
siempre para Barro Queloto. Claro, sí. Otra cosa es lo que ustedes pueden creer, pero usted no se va a influenciar por usted, el técnico. ¿A la izquierda? Martínez. Martínez. Quiere decir que juega con los laterales de River. Sí. Sí, porque es de fútbol argentino. Y hablen sí, porque lo tiene más visto, viene rendiendo y los dos vienen bien. Sí, los dos vienen bien, vienen buen rendimiento. Los centrales y Gómez y Junior. Gómez, para mí Gómez con Alderete. Yo no lo descarto Alderete. Sí. Para presencia física y un partido ante Chile yo lo digo Alderete, pero allí le conoce también a Junior, por eso habría que ver. A los dos pues le conviene más Alderete por presencia física. Para el juego aéreo. Va a tener brazalete capitán acá y acá Gustavo Gómez. Va a tener doble brazalete capitán Gustavo Gómez. Doble brazalete. ¿Les gusta a usted o no les guste? Le va a dar un brazalete acá y otro. Si fuera en ambos brazos brazalete capitán a Gustavo Gómez. ¿Lo conoce de 15 años, 16? Desde los 17. 17, ¿y vos crees que no habrá la primera libertad para tomar la decisión con Gómez? Le corresponde el derecho y la cita el derecho a Barro Queloto. Y a su hermano le preguntar, Gómez, ¿dónde lo tuvo? En Lanús, y lo quisieron llevar a Boca en su momento. Ahí lo tiene a Gómez. Doble brazalete capitán va a tener, acá en un brazo y en el otro. Va a tener... ¿Qué pasa, Luis? Hay que ver eso. Acá uno y acá otro. Es simbólico lo que estoy diciendo. Me extraña de Luis. No, por supuesto. Mili Empeño, venta, arreglos de joyas, oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Mentovic Group Sport, spray atomizador que alivia el dolor y la inflamación localizada de las lesiones durante el juego. Para el deportista que nunca se rinde, Mentovic Group Sport es un producto de laboratorio Sindufar. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, CCTV Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama, sobre las avenidas Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Entérate todo lo que tenemos para equipar tu casa y en presenciopar.com.py. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petirosi, al lado del Club General Díaz. Seguinos en redes como Ciopar. Aso y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conoce la gama de motos más completas y con la mejor garantía de Paraguay, 24 meses o 24.000 kilómetros. Representa y garantiza IMAC. Seguinos en redes como CF Moto PY, CF Moto Experience More Together. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate de energía con Etidol Plus. Cápsulas blandas de rápida acción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tus asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Bueno, seguimos medio campo. Y esa es una incógnita. Ahí entramos. Es que no habló pues el técnico no habló Barro Queloto de cuál hacer su esquema. Sí. No me vengan con 4-4-1-1, 4-3-3. Lo único que yo escucho, este es un partido grupal. Este es un partido en bloque. Hay que bajar, hay que subir. Hay que bajar, hay que subir. El preparador físico ya se fue a Barranquilla. Vaya a sentir el ambiente, la temperatura, la humedad, dónde va a estar y cómo va a estar. Es un partido de grupales, ¿o no es así? Sí, así. Todo esto bueno acá tiene que subir. ¿No te da? Si vos no bajaste 2 veces, y yo te digo baja, como al estilo de mi cambio. Así es. No podés. Acá tenés que poner los jugadores de mayor respuesta. Podrá ser muy bueno técnicamente, no se discute eso. Pero esto es un partido de resultados. Y ahí está el problema de nuestros volantes centrales. Pero que no va tenemos. A jugar Celso Ortiz. ¿Qué te pasa, Denis Caniza? Te pongo la firma hoy. Le va a llamar, ya la habrá llamado, ya habrá hablado con él. Porque Celso Ortiz tiene recorrido. ¿O no? Sí, pero en la selección la vez que jugó No, está bien. Pero ahora no, yo estoy de acuerdo con lo que te digo, Víctor. Es que tiene recorrido. Sí. Matías Rojas lo mismo. Rojas. ¿Podemos mirar las opciones? Sí. Jorge Morel. Andrés Cubas.
Matías Villasanti, Matías Rojas, Brian Ojeda, Celso Ortiz y Alejandro Romero Gamarra. Hablamos de los volantes centrales primero. Los 5 anteriores. Ojeda es lo que más. Pero Ojeda no está jugando en Inglaterra. No está jugando. Jugó un partido en reserva, estuvo 2 veces ahora en la primera de suplente, pero no está jugando hace un mes. Volante central. Y después tenés a los de adentro, a los que va a convocar de acá. ¿Quién va a convocar acá? Lucena. Y yo creo que va a estar Lucena, pero él no puede jugar el primer partido. Tenés razón. Y Hugo Martínez, y vuelve a estar, José Florentín. Y por ahí no quedamos. Se extraña a los jugadores antes. Y Cristian Rivero, que dejamos siempre la chance. Otra cosa. Paredes. Otra historia. Julio Enciso. Olvídate de Denis Canilla de tu época. Ya cambió. No vaya más a ser nostálgico. No sé cómo te voy a decir Denis Canilla. ¿Qué terminó? ¿Querés que te hable de Denis? Pero ya, Denis Canilla, discúlpame. Olvídate. Ya no hay más. A mí ellos no me creen cuando le dio Carlos Humberto Paredes, por ejemplo. Uno parecido por lo menos tenemos que encontrar. Terrible ese. Julio Enciso. Chiquito pero metedor. Por ejemplo, ahí yo le llamo a Hugo Martínez de Libertad. Vos sos Hugo Martínez y vos sos Barros Queloto. Yo soy al revés. Le digo, Huguito, vamos a hablar. Te quiero que hagas esto en el partido contra Chile. Esto quiero que haga en el partido y esto quiero que haga Hugo Martínez. Es el chico. Creo que es el mejor volante del fútbol paraguayo hoy. También sabes que necesitamos a Arturo, un jugador con presencia de físico, que sea grande también, que imponga su físico en la media cancha. Como un Topo Cáceres, por ejemplo, en un momento dado. Y el de más físico entre los que mencionamos es Morel. Sí, lo tuvimos a Morel y esa idea por lo menos no funcionó en este último combo. Claro, para Argentina servía ese tipo de jugadores. Contra Chile, otro. Yo con Chile jugaría yo me juego con Villasanti y Lucena. Ese es la dupla de Berizzo. Villasanti y Lucena. ¿Vos? Y tengo, no sé, la verdad que yo quisiera tener jugadores más guerreros. El transcurso del partido, a ver si... Yo no sé. Martínez, le buscaría al acompañante a Martínez, por ejemplo. Le pondría ahí a este de Guaraní, Florentín, que me llegue un poco más también, no es tanto de marca, pero... Su momento ahora no sé si es el ideal para... Después la última convocatoria de la selección carácter, fortaleza, es grande, llegador, metedor, muerde... Puede meter también a Andrés Garejo de volante central, no sé si jugó ahí mucho tiempo. Pero hay que arriesgar y improvisar un poco, mejor tenerlo donde viene rindiendo. Que ¿Vos querés mediocampista malo? No, contra Chile no. Malo digo, malo. No, allí los 11 tienen que ser malos. No, pero hablo de los centrales. Por eso Luis Cubilla le dijo lo que le dijo a Jorge Guas. Si se puede malo, sí los 11 tienen que gritar. Si hasta Antonio Silva tiene que salir a quejarse que suele hacerlo, que lo haga Ángel. Por eso yo quiero a Ángel Romero. Yo a Ángel Romero le veo con esa categoría. Él te va a hacer una pisadita, el público va a jugar su papel. Él está para eso, para pisar, para aguantar, generar. Por ahí no te va a aguantar los 90 minutos, pero 60 minutos, 50, 55. ¿Sabes? Y el gol contra Colombia llega así. Juega de esa manera, así, aguanta, espera, pisa, mueve. Yo no sé si Barrio Queloto es el estilo Cubilla. Yo no sé. Cubilla era muy planificado. Cubilla sabía por qué. El primer Cubilla, no el último. Sabía muy bien por qué. Quienes vivimos esa experiencia sabemos. ¿Por qué? Y así llegó el título de la Copa en el 79. ¿Por qué? Ojalá Barro Queloto sea ¿por qué? Y el jugador le entienda lo que quiere. Si no te dice sí, nomás voy después de la goleada de verdad. Sí. Barro Queloto va a poner jugadores que vayan a correr partido. No sé. Voy a saber. Jorge Guas tenía 17 años cuando lo puso en primera. Ponen por favor ahí, Jorge Guas. Cuando lo puso en primera, volante central. ¿Y qué le dijo Cubilla a Jorge Guas? ¿Qué le dijo y qué le respondió Jorge Guas? ¿Cómo era Jorge Guas físicamente? Te transmitía ternura. Paz. Brillante, Denis. Brillante. Fue en la cara. En la cara nomás. Dice, ¿estás lúcido hoy, Denis? Te felicito. Gracias, gracias. Brillante, muy lúcido. ¿Sabes lo que...? Porque a veces le dice, él no me recuerda. Sí, no me recuerdo. A veces dice, no me ¿Pues sabes qué me recuerda, Arturo? De dijo a Jorge Guas con la cara tierna que tenía? Carlito Carazaguer tenía cara tierna también, pero daba. Carlos Carazaguer daba. Vos le veías a Carlos Carazaguer y le quería esa upa.
El bonachón, pero... Me hace recordar el clásico de antes. ¿Qué le dijo Cubilla a Jorge Guas? ¿Tenés la cara de Jorge Guas ahí? Tengo la cara. Bueno, No sabes ahí te acaba de niño bueno. De niño bueno, volante con el peinadito así de un lado. Volante central. ¿Vos le viste jugar Luis Paredes a Jorge Guas? No le vi jugar. No. Y tengo que remitirme nomás, porque podrán cambiar los tiempos, pero los modelos de resultados y lo que vos querés se mantienen. Aguerrido, características de cada uno. Le dijo a Jorge Guas a los 17, 18 años, vení Joquito por acá. Estas son las fotos más, porque después ya dan las nuevas. Mirá por la Jorge, su carita. Sí. Allá en la esquinita. Volante de mata. Tiernito, Tiernito, como dice, mira. Entonces Cubilla le llamó y le dijo, ¿vos has visto lo que le dijo? No, probablemente ya lo contó, pero no me estoy recordando. Hablando de eso, del mediocampo y la función que cumple un jugador de mediocampo. Y Cubilla era esa característica. Miramos, la época de la selección. Miramos su cara, Pancho. La época de la selección. Vos te recordás de Olimpia cuando... Y le dijo el Bambino, si el Bambino Carlos Carazagué, perdón. Y si arma línea de 3, digo, mirando la alternativa nada más, dice Ángel Barrientos, línea de 3. Sí. Línea de 4. Un volante tapón, el clásico 5 de ellos, dice también. Guillermo y que utilizan en la Argentina el clásico volante tapón ahí, 1. Ok. Bueno, saludos Ángel, pasa línea de 4. A.E. Barrientos. 4. A.E. Barrientos. ¿Sabes por qué viene A.E. Barrientos? No. Bueno, listo. Él te va a decir por de dónde viene A.E. Barrientos. ¿Por qué cuando yo me le presentaba me equivocaba de nombre con él? Y dije, ya no basta, ya le dije. Yo me equivocaba. Y de ahí viene el E. El E viene de una persona que no es él. Yo me equivocaba en un programa de preguntas y respuestas en re guaraní y le llamé con E comienza el nombre. Y él no me quería decir mucho a mí, se está equivocando. Entonces me aceptaba y le puse un segundo nombre inexistente para él. Porque yo me equivocaba. Claro. Él traía el sobre y las preguntas. Y viene de Stanislao Barrientos, el que era árbitro. Y entonces pasó a llamarse Ángel, cuyo nombre es. Viene de Stanislao Barrientos, que yo me equivocaba, y quedó A.E. Barrientos. ¿Se entendió? Sí, hoy es un nombre artístico. Hoy es un nombre artístico, A.E. Barrientos. ¿Me entendiste, Luis? Sí, le bautizaste. 5.350 millones en premios, 4.400 millones en el poderoso, un departamento amolado más un 0 kilómetro en el grandioso y salen sí o sí. 2 Peugeot 208 pedís NT Che por Emoy. Llegó el Cyber Day a Electroban, disfruta de 72 horas de imperdibles descuentos online en los productos más destacados de la temporada. Ingresa a electroban.com.py. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Higueyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Existe un lugar donde su descanso más reparador. Mons Hotel, reservas el 06-73-221-011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Niño, ¿encontraste la foto de él? Cara de lo bueno. Sí, en la época de la selección. Cubilla. ¿Qué edad tenía? 18 años cuando jugó en Olimpia, 17. Sí, por ahí. Jovencito. Le dijo, vení para acá, amigo. Dejate la barba. Le dijo Cubilla, dejate la barba, dejate crecer, pues yo que no tengo mucho, le dijo, no importa, no te afeites, man, ni aunque no, dejá nomás la barba, vos dejate la barba, porque tenés que tener cara de malo, y la barba le iba a dar sensaciones de más, claro, más rústico, más, sí. Y le dijo Cubilla a Jorge Guas, miren el detalle, dejate la barba, así vas a tener cara de malo, no podés yo con esa carita en el medio campo, no. Para aportar nomás. Creo que Rogelio Delgado también en Argentina. Eso yo no sé. Yo te cuento lo de Jorge Guas. Sí. Le dijo, dejate la barba, así vas a tener cara de malo. Las personas diagnosticadas con VIH merecen inclusión y ejercer sus derechos, acceder a atención médica y caminar libremente sin rechazo. Desde tu lugar, transmitió un cambio sin prejuicios. Súmate a la campaña que Control y la Fundación Vencer proponen para ofrecer información veraz respecto al VIH y su tratamiento, para habilitar canales de ayuda y eliminar el miedo, que hasta hoy el verdadero peligro. Control. Paraguay Insumos, productos insumos informáticos de primera calidad, toner, cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixman Brother y Samsung. Haz tus pedidos a 0984-522-071 o en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Existe un lugar donde su descanso más reparador. Mons Hotel, reservas al 06-73-221-011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita.
Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310 Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Bellara 1751 Casi Cufichet o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter, Fleming. Todo lo que querés para tu hogar puedes encontrarlo en IO sin salir de tu casa. Heladera Midas 300 litros a solo 1.823.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Bueno, seguimos, compañero. Sí. ¿No le dijiste a... ¿De qué? A Evaristo Sánchez lo que le mandé a decir? ¿No terminó nunca? Sí, ahí está. No Hoy justamente vamos a encontrarnos. Sánchez no me da bola. ¿Ya conté la historia? Sí. ¿Qué conté la historia? Los del Paraguay ya conté la historia. Sí. ¿De qué le tapaste en estos días? No, y vino, él hacía frío. Sí. Me metí con mi ahora. Vi la cena. El cuidado al jugador. Vi la cena de Hermes Huelvo. Qué temperamental. Hermes Huelvo. Terrible. Cuando quería hablar con él te decía, no me vayas a decir, te necesito, decía Hermes Huelvo cuando vos querías entrevistar. Vos cuando me llamás a mí y querías una entrevista, decime, te necesito, decía Hermes Huelvo, para aclarar algunos puntos y él hablaba. Te necesito, era su frase. Estaba así, el Barito Isasi. ¿Vos saben quién fue Barito Isasi, Luis? No, señor. Cagamos. Contigo, Luis. Construí tu casa con Comicipar. La cooperativa te ofrece su crédito para la vivienda con tasa de interés desde 8,9% hasta 15 años de plazo. Además, te otorga cupones por cada desembolso que realices hasta el 28 de diciembre para participar del sorteo de interesantes premios. Conoce más sobre estas promociones ingresando a la página web de Comicipar o siguiendo sus redes sociales. Comicipar, tu mejor opción. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Gassi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón Conectan, Brucuya Frutica, la más fresca, combinación es muy fácil de preparar. Rinda hasta 15 cócteles, Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Bueno, seguimos. Mediocampo no tienen luego usted idea. No, sinceramente no. La verdad, sinceramente. Alguien le está diciendo que miente, sí, sinceramente. ¿A quién le va a poner? Es que... No va a jugar con punta de pie, no quiero ofender. No va a jugar Guillermo Barro el que lo toca punta de pie. No digo matones, porque no le va a cambiar el personaje. Eso no lo va a hacer. No. Pero los discursos de Berizzo, el juego intenso va a desaparecer. Pero de esta lista... de Berizzo y no es por su ausencia. Hay mucha diferencia, ¿verdad? Porque lo dije más de una vez, una cosa él decía y otra cosa pensábamos nosotros. Berizzo no quería hacer un partido que nosotros no vimos. Sí. ¿O miento? Así mismo. No, Berizzo no quería hacer ver. ¿Y dónde encontró resistencia? Cuando te quiere hacer ver algo que vos no ves. Pero un ratito, nosotros no vimos lo que nosotros... Y eso creo que es decisión. Si se agarra a 100 personas... Te van a decir 90, claro. Nosotros vimos partido y 10 personas piensan como él. Yo creo que ese verso de Barros que el otro no tiene que tener. No va a tener. Va a ver lo que nosotros vemos, tiene que ver él. No tiene que cambiar el discurso. No tiene que confundir intensidad con presión. Almirón seguro. Sí, ¿en qué puesto es la pregunta? Yo creo que va a jugar un 4-5-1. Olvídate. 5 volantes, pero así, por ahí vamos a poner quién va a jugar por derecha, por izquierda. Va a jugar... Interno por izquierda, interno por derecha. Matías Roca puede jugar. Había dicho... Ahí puede jugar interno por izquierda. Matías Roca puede jugar. Ahí está. Guillermo Barros que el otro había dicho. Ahí está, es una opción. Nosotros Arturo lo tenemos por la banda, jugando por la banda. Claro. A mí me rindió mucho jugando por la banda. Claro. O sea, en el fútbol argentino lo había por eso, visto. Volante por izquierda. Y entonces yo creo que va como volante por izquierda. No lo veo suelto detrás del punta. Sí, él es va una a jugar con un solo opción. Delantero. 5 volantes. Otra pregunta que yo me hago, si juega con uno solo arriba, si juega 4-4-2. Y González. Un Guerrerito, González puede ser. O Brian. Tiene amarilla, tiene no, Tony. No creo. No creo que sea de su gusto. ¿Quién? Tony, de Guillermo. No, si es de su gusto, por eso lo llamó Denis. Ya sé, pero para suplente. Pero para suplente, Víctor. A Guillermo le gusta jugadores que corran, que metan, que sudan, que se tiren, que trabe con la cabeza. Porque jugó en Boca. Y es ese tipo de entrenadores. Pasa que ese rasgo últimamente tenemos pocos. Sí, también es cierto. Tenemos que transformarle a estos que están ahora en una versión nueva. No sé, en la semana por allí le mete... no sé, algo le tiene que transformarle mentalmente a estos jugadores que pueden jugar de esa manera, pero está difícil. Yo a Tony no le veo lanzándose. Carlos González no va a bajar. Carlos González es un inquilino del área. Sí. Carlos González no va a bajar. Tony Sanabria va a bajar y a buscar. Hay una diferencia muy clara de uno y otro.
al Carlos González lo vemos el típico 9. Y Antonio General tiene otra característica. Relacionando un poco, Arturo, perdón que te moleste. González es más parecido a Palermo. Guillermo tuvo a Palermo como compañero. Y le interesa seguramente ese tipo de 9 a Guillermo. Y si vamos al último Boca que dirigió, el 9 era Benedetto, que tiene una característica de meterse al área, peleador, choca a los centrales. González es metálica. Entonces, González 9. Yo creo que sí. Últimamente en Tigre le están dando con todos los hinchas. No ¿A está quién vio? a González. No está viviendo el mejor presente. O Zamudio de Toluca no está también, viviendo el Brian. mejor presente. Si miramos un poquito sus números, últimamente González no. El presente. Pero esa característica es lo único que tenemos. Pero el presente él porque hoy no está no es lo mejor. El hincha Ábalos. Y Ábalos era la otra opción. Sí. No está. Por favor, esta opinión de los oyentes. Pero no es una encuesta para saber los oyentes nomás si creen que González va a ser el 9 de Barrio Peloto. Los muchachos siguen mucho fútbol, Pancho. Sí. ¿Qué número tenemos, niño? 618-4700. Si González va a ser el 9 o no. Es una opción. Una opción. Y puede ser. A lo que dice Palermo, a lo que dice... Pregunto, Claro. no sé si va a sonar descabellado. ¿Tony con González arriba o no? No Puede ven en ser, ningún caso ojalá. esa alternativa. Porque Puede Tony puede ser. bajar bien y González ser el 9-9. Un 4-4 entra ahí. Tony con González. ¿Y cómo se van? ¿Cuántas veces jugaron juntos? Y en la selección nunca. Nada. Esa es mi respuesta que le doy. Sí, no vamos a improvisar ahora con los dos arriba. ¿Qué número tenemos, Gustavito? Si nos llaman, 618-4700. ¿Cómo le ven a Carlos González el partido? El 11 ya llega todo ahora. Ahora llega todo ya. Ahora llega. ¡Hola! Hola, comandante. Señor. El 9 para mí, Carlos González. Y ahí está. Por eso queremos la opinión de ustedes. Ya que Carlos González tiene crédito. Peleador, gracias por llamar. Carlos González. ¿Qué número, niño? 618-4700. Bueno, Carlos González 9. Hola. Hola, Arturo. Sí. Carlos González no, Luis Amarilla. Ah, Luis Amarilla. Ángel Barriento dice, cuando salió el campeón de la Sudamericana con Lanús ante Ponte Preta con un 4-4-2, el tanque Silva fue 9, dice. Sí. Buen punto, claro. Y Sí. repasando equipos. Buen dato. Hola. Hola. Comandante. Sí. Ahora mismo mirando la actualidad creo que Carlos González es el ideal. Contigo, Luis. Espera, yo le voy a pasar, Luis, ¿por qué pienso así? Excelente el programa. Antonino es Jorge. Saludos, Antonino, el hombre del norte. Está en General Aquino. Sí, así mismo el niño, el hombre del norte. Hola. Hola. Sí. A Félix Torres, ¿cuándo se le puede convocar? No sé lo que quite. Guillermo Barros Geloto en su último ciclo como de mayor medida utilizó el 4-2-3-1 y 4-1-4-1 como figura táctica. En el Galaxy dice el europeo. 4-1-4-1. Nelson René. 4-5-1. Igual que Berizzo entonces. Sí, 4-5-1. Sí. Un solo delantero. Tuvieron Barba en Olimpia, con Cubilla, Paredes, Delgado, Remigio y Guas. Así es Lorenzo. Lorenzo ya se está recordando. Hola. Bueno, se cortó. Bueno, ya está. Yo creo que el Carlos González, ¿verdad? Juan Cortés está ocupado, avisará cuando se libere el trovador, está en la ley en su radio, también dará aviso. Muy bien. Hola. Hola, Arturo. Señor. ¿Cómo andamos? Richard soy. Sí, Richard. Para mí tiene que jugar Carlos González, Carlito. Carlos González, gracias por llamar, Richard. Y Carlos González por la característica del nuevo paraguayo. Sí. Es peleador, lucha, está allí. Sí. Él, ¿verdad? Para ganar en el juego aéreo, sumar. Sí, señor. Hola. Hola, Arturo. Ángel Romero con González. Ángel de media punta. Ah, puede ser. ¿Es otra opción? Sí, puede ser una opción. ¿Y ya tenemos el equipo entonces? Y por afuera... Solo que primero por tenemos que derecha esperar no si falta. Ángel está o no, por el tema de la falta de competencia, que dejaba en ¿Vos punto crees que lo va a suspensivo. llamar, niño Ángel? Para mí lo va a llamar, es más. Para mí lo va a ubicar el titular. Hola. Va a ser titular, ¿por qué no? Hola, Denis. Señor, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Denis? ¿Cómo no? Excelente. Excelente está tu programa, Denis. Gracias, papá. Se van. Programa, dice. Sí, se van a ¿Por qué enojar. no venía a tomar un cafecito acá con Denis Caniza? Acá a la vuelta, acá enfrente. Tomen un café, charlen ya con Denis Caniza. ¿Por qué no hace eso? Contigo, Luis.
Ahora en Sanicer puedes hacer tus compras de juegos de baño, pisos, porcelanatos, griferías y más. Con tu tarjeta de crédito Itaú un 40% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses. Hasta el 30 de noviembre te esperamos en Avenida Cebollá, la esquina, 1 de noviembre. Comunicate al 210-629 o seguinos en redes como @Sanicer. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanses lo necesario por las noches y durante el día vivas más despierto. Acércate a los restos del país para conocer más acerca de todos los productos o hacer tu pedido al WhatsApp 0974 20 20 25. Super Espuma, viví más despierto. Hola. Hola. Bueno, y vamos cerrando este ciclo de selección, nos metemos en el campeonato. Ya paramos entonces, así es. ¿Cuándo se va a llamar los jugadores del plano local? En principio el jueves. Pero veremos si cambia entre jueves y viernes. Hola. Comandante. Señor. Con el niño. Con el Señor, niño. ¿cómo dice. estás? Niño. Señor, ¿cómo estás? Consulta, papá. Sí. ¿Vos decís que juega Carlos González? Veo difícil, pero podría ser una opción importante arriba. Su actualidad en México no es la mejor, pero el entrenador, veremos si está o no. Allí algunos ejemplos dan de cómo venía jugando en Boca, en la nube en su momento. Bueno, hablaste ya con el niño. Hola. Hola Arturo, comandante. Sí. A Denis, le quiero decir que Carlos González es el mejor. Y es decirle a Denis que mañana es fecha feliz. Es tu cumpleaños, Arturo. ¿Eh? No. Mañana es tu cumpleaños, comandante. Mi cumpleaños el 7 de agosto. Mañana es 3 de noviembre, comandante. Espera un ratito. Quiere decir que yo soy dictador, veo. Comandante, hay que preguntarle a Denis, al equipo, a Víctor, al niño. Mañana es mi cumpleaños, veo. Así mismo, señor comandante. 3 de noviembre, fecha feliz. Perro será. ¿Quién por eso? Perdón. Hola. Hola. Arturo. Señor. Se olvidaron de un jugador que cada vez que jugó rindió. Brian Zamudio, aunque él dijo que no le gusta jugar de 9, es un jugador aguerrido y va bien por arriba. Sí. No, a mí me encanta cómo juega Brian. Sí. Es una opción válida, sí. Hola. Tony y Carlos, dos delanteros, por favor, Arturo. A Tony Sanabria y Carlos González, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pero ahí... 4-4-2. Hola. Hola, Arturo. Señor. A mi parecer tiene que ser González. Mira que el crédito de los muchachos es González. Le gusta González. Sí. Le gusta González a los muchachos. Hola. Hola, comandante. Sí. De punta, Romero. Y otra consulta. ¿Siente que usted se le dice el cherry chocolate? No me vengan con eso ni nada. Hola. Hola. Lo que yo no estoy de acuerdo con Pancho cuando me dice que yo en conferencia de prensa le voy a decir a los cronistas, cállese. Yo por eso, Gustavito, según Pancho, si alguien me pregunta a mí algo y yo no estoy de acuerdo, dice que yo le voy a decir. Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! ¿Cómo, vio, Pancho? Eso es lo que vos me haces con la audiencia. Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! Es un atrevido, Pancho será. Hola. Hola, buenas tardes. Sí. Carlos González. ¿Y cómo ganó Carlos González? Mira qué crédito de la confianza. Sí. Hola. Hola. Comandante. Sí. Luis Amarilla y Tony Sanabria. Luis Amarilla, pero son más Pinelli, ¿verdad? Punta de pie. Mira que otra opción, o sea, Carlos también tiene una ventaja que es grande físicamente y los centrales chilenos generalmente son chicos. Por ahí. Medel es chiquitito. Sí. Juega de central. Sí. ¿Medel va a jugar ahora? Está. Hola. Hola. Sí. Sí, Carlos González y Derly González. Carlos González y Derly González. Hola. Hola. Sí. Arturo, yo también voy por Carlos González, jugador de área. Barete, Arturo. Barete, y sí, estamos hablando. Hola. Hola. Sí. Arturo, ¿por qué ahora recién te das cuenta de la película que nos quería mostrar Berizzo? No, vos estás equivocado. Vos no lees artículos y no escuchás la radio. No va, vos tenés otra intención.
Esa es la intención. Bueno, yo no soy oportunista en lo que vos querés decir. Hay artículos míos, te puedo mostrar archivos y todo lo que yo escribí en el diario Ultimato. Te puedo hacer la copia de cada uno de lo que yo escribí y dije. Lo que pasa es que mis términos son agresivos. Yo no voy a agredir, no es mi forma de ser. No, esa no es mi intención. Yo soy como soy. No me gusta y no me gusta. Repite y repite. A ese nomás. A mí no van a... No, yo no voy a hacer un... Hola. Hola, Arturo. Sí. Carlos González y Derlis González. Carlos González y Derlis González. Hola. González. Sí. Consulta para Pancho. ¿Para Pancho? Sí. Pancho. Sí. Bueno, listo. Hola. Hola, Arturo, con Pancho. Sí. Pancho, una consulta. ¿Rodolfo Morales puede ser convocado? Todavía no salió la lista de los locales. Hola. No sé si... Hola, Ruiz. Señor. Mi humilde opinión. ¿Alguna vez jugamos bien al centro? ¿Por qué no le traen a Santander y le hace jugar como le hacía jugar a Saturnino Cardoso? Solo ahí arriba, peleando con todo. Pero ya no puede si ya llamó lo de afuera. Hola. Arturo, sí. Eso no lo definimos nosotros, eso lo define el comité. Ah, totalmente de acuerdo. Hola. Hola, comandante. Muchas felicidades por mañana. Estarán un ratito, será. 3 de noviembre. Vos sos culpable de esta llamada. Vos le dijiste que me llame. Ausencias en Chile para este partido. Eugenio Mena, Francisco Sierra Alta, Eduardo Vargas y Arturo Vidal, dice. Ya es vieja la información. No. Ya no. No, Arturo Vidal está. Hola. Hola. Derlis González. Hola. Hola, comandante. Ángel Romero tiene que ser delantero, pero con Fernando Fernández. Él es que ahora comandante. Ah, bueno. Hola. Bueno, hola. Hola, Arturo, ¿qué tal? Bien. De la púa, dos cosas nomás. Una cosa para Pancho, otra cosa... Carlos González tiene que ser el delantero de la selección. Sí. Pancho, vos relataste el partido de Olivia Cerro, ¿verdad? Ese adjetivo para Alan Benítez de vista, ese estuvo muy adjetivo además ya para el partido, lo que fue Alan. ¿Qué es lo que le quita a Alan Benítez? Jugó muy bien, Alan. ¿Qué es lo que vístase de qué? No, yo dije, cuando estaba saliendo, estaba siendo reemplazado, dije, vístase Alan. Y jugó desnudo por su lado, Arturo. Es una metáfora más argentina. Y decir culepisita, y sí, ¿y qué es lo que significa? No, es que juega en pelota porque se divirtió. Por eso vístase. Hace lo que quiere. Hace lo que quiere. No, es que no. Es un término. Es un término argentino. No le gustó al hincha. No sé si da para acá. Hola. Hola, comandante. Sí. ¿Cómo estamos? Bien. Recomar. Señor. Excelente tu programa. Gracias. El Club Olimpia está anunciando en Twitter el partido este jueves ante Guaireña. ¿Qué quiere decir? Sí, el partido se mantiene Olimpia Guaireña para el jueves. El que cambia es Sol Santaní. Sí. Es el que no se juega. Lorenzo, de los 4 partidos, 3 se juegan. El que no se juega es Sol de América con Santaní, que van a jugar el 12, el único partido que queda pospuesto. Hola. Hola. Sí. Solo te un seleccionado, ¿verdad? ¿Por qué no elige un lateral derecho como Rodi, por ejemplo? Se juegan 3 partidos, Lorenzo, se juegan 3. Sí, Luis. Te presentamos una renovada mitiendavision.com, donde encontrás todo lo que estás buscando y podés disfrutar de una experiencia de compra mucho más fácil, rápida y segura. Además, puedes pagar con todas tus tarjetas de crédito y débito del mercado y aprovechar los beneficios exclusivos con tus tarjetas de crédito de Visión Banco. Ingresa a mitiendavision.com, registrate y empezá a recibir las ofertas Visión Banco. Buenas noticias de Erimark. En noviembre las alarmas y los polarizados vienen con el 20% de descuento si pagas con tu tarjeta de crédito Itaú. Y puedes pagarlo hasta en 10 cuotas sin intereses hasta el 15 de noviembre. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Energy cumple un año en estaciones de servicio en todo el país y lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas. Estás participando del sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022. Promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. El machetazo. Ahora se llama el ahorrazo más ofertas, mejor atención. Un ambiente totalmente
renovado, vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda, Cueto, General Caballero, San Lorenzo, El Machetazo, Araisil, Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visitanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. La Lotadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. Upisa es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación marca país para su rubro. Upisa, calidad para el mundo. Bueno, ¿puedo te reír de Pancho? No. Nada, me escribe César Orrego, nada. ¿Qué dice César Orrego? No me escribe más. Ah, no le escribe. Cesarito Orrego ya no me escribe más, a mí va directamente a Víctor Villalba Cesarito. A mí ya no me escribe más Cesarito. ¿Le dejaste en visto, Arturo? No sé, pero no me escribe más Cesarito. Ahora es todo para Víctor Villalba nomás. No, pero siempre atento, está escuchando el programa. ¿Y qué es lo que te dice Cesarito a vos? No. Bueno, contigo, ¿no? Estilogar Muebles Electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermín, número 2 a Concepción. Estilogar. El bar en un partido como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. No hay asado sin choriqueso de Shorty, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Shorty, que buenos están con la calidad de la cooperativa Shortizer. ¿Sabías que ahora con Bancop y la AFD puedes acceder al préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes? Una tasa del 6,9% y seguro gratis por un año. Contactas con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Buenas tardes, señor. Aquí estoy siempre. ¿Firma? César Orrego. Cesarito. ¿Qué, Pancho? No, yo creo que mañana hay que habilitar bien ya las líneas, y mañana desde temprano en Urbana, en Fútbol a lo Grande, en el segmento deportivo de la mañana. Para que te feliciten, Arturo, mañana. Y 3 de noviembre mañana. 3 de noviembre, fecha feliz. O sea que esto que vos estás haciendo nos animan a hacer. Yo tengo que... Vamos a reventar los niños. Sí. ¿Qué te parece? Vino con todo, Pancho. No, que mande ya los regalos acá. Pero en serio, alguien me acaba de preguntar si es cierto, Sí, que tanta coincidencia puede haber con el cumpleaños. ¿De quién? Y me acaban de preguntar si es cierto. Mañana el cumpleaños, yo no es mi cumpleaños. Y me acaban de preguntar si es cierto. No. ¿Qué? 618-4700. ¿Que vos crees que los perros ese concepto a mí? ¿Vos crees que ese concepto tienen de mi niño? En la época que y vos callate, callate, Luis Paredes, para saludar. Yo soy Ferretti, ¿cómo es? Tuca. Ferretti. No vamos a hacer una encuesta de decir yo soy eso o no soy eso. Estamos todos locos. Y usted no me va. Pancho. Ese no va a ser terrible. Primero ya agarrar los huevos cuando vaya mañana. Y voy a mandar un tipo. Vende por Luis. La Agrícola Sara Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Yopushupe Quitadol. Se parte de la generación que no eliges para cumplir sus sueños de lote propio. Se parte de una generación que crece y cumple sus sueños. Ahora con EMSA Inmobiliaria, aprovechando los nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este, ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Hola. Señor. Hola, mi canal. No tiene nada que ver esto. No. Méate fuera del tarro. ¿Sabes dónde viene méate fuera del tarro, verdad, Luis? No, señor. Bueno, hola. Arturo. Señor. Felicidades por mañana. ¿Era por qué? Por nuestro general. ¿Y yo qué tengo que ver ahí? Y a mí me recuerda mucho a mi general tu carácter. Cierto, veo. Así mismo. Alborozados todos cantan. Sí, presenta, Pancho, no me vayas a hacer. Hola. Arturo Máximo Rubín. Sí. A vos te queremos como presidente, comandante. O sea, de falta ahora de presidente. No, pues yo presidente te dice. De falta de presidente ya te No, vamos a entrar en esta voz. Te estás provocando la audiencia. No se hace eso, Pancho. Me parece que está equivocado y el niño da el número telefónico. Hola. Arturo, dos cositas. Primero que nada que ver con Stroner. Claro. Es un ser despreciable o todo lo contrario. Sí. Lo otro para Pancho.
Yo soy olimpista, pero le aplaudo por lo que dijo por Alan Benítez. Jugó bien, ya amigo, ¿qué quiere que hagamos? ¿Cuánto tiempo le fue mal y ahora le fue bien? Hay que aplaudirle. Juan Cortés para la letra, muy bien. Juan Cortés para la letra. ¿Está bien? Vamos a hablar con el colega sobre Robert Rojas. ¿Y sobre? David Martín. Dragoto, pregunta a tu panelista, ¿una selección es nombre o el momento del jugador? Dice el arquitecto Dragoto. ¿Ya? Se acerca mi cumple, dice Oscar Ullón, Nacho Dito. Hola. Comandante. Sí. Feliz día por mañana, comandante. ¿Cómo? Feliz día por mañana. Pero vos te imaginas, me va mi dictador. Sí, papá, yo creo que soy un poquitito más dictador del señor que se fue. Tira, sobre Pancho Cera. Te le voy a reventar mañana. Cuando entre él y dice, guarda que primero le van a agarrar un huevo izquierdo. ¡Hola! Feliz cumpleaños, Arturo. ¿Por qué? Para Pancho Cera. Vamos a ir vamos a nuestra realidad otra vez, si no se mezcla todo, pues. No atrevido, carajo. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, vamos a poner un paréntesis ya muy largo. ¡Hola! Comandante. Sí. ¿Por qué es lo que todo el mundo te felicita por mañana? ¿Y por qué me quiere felicitar por mañana? ¿Por qué eso? Y General Lechones, fecha feliz. Gustavito, muy bien, General Lechones. General Lechones de Cuartilla, corazón de acero de mi Paraguay. 3 de noviembre, y Puponal a 3 de noviembre. Sí, Ariel vive en Barrio Gustavito, mañana a las 12 ni en pedo, Gustavito Urbana. Viene con el trago. Porque... Torrico también se está preparando para... Torreani también se está preparando para... Ya se van todos a colocarlo. Él es así. Hola. Comandante. Falta el Sone, ¿verdad? ¿Vos no tuviste una reunión con el Sone, comandante? No, mano a mano tuve, sí. ¿Y después? Con Tembelo. ¿Y qué te dijo? A la puta. Bueno, vamos a cambiar el tema porque Pucuma. Hola. Arturo. Señor. Felicidades por mañana, mi campeón. ¿Por qué, veo? Es nuestro cumpleaños, comandante. Nuestro cumpleaños mañana. 3 de noviembre, y Puponal a 3 de noviembre. 3 de noviembre, fecha feliz. Cuando salga. A Pancho, si quiero verla ahí. Y esto... Hola. No tenés absolutamente nada que ver vos con Néstor, por vos, Killer, más o menos tu tema. ¿Cómo que soy yo? No entendí. No entendí ni medio lo que es. ¿Quién está en línea? Hola. Sí, para Denis. Sí. Denis. ¿Cómo su papá en Bellavista no se le dice chiquito Cañiza y él ahora es Caniza? No entiendo más. Él es Denis Caniza. Sí. Caniza. Que ustedes le digan en Bellavista Cañiza, el problema de ustedes. Y el papá de Denis no le va a decir a cada uno de ellos, mira café, sé con Caniza, porque bien me llama Cañiza. Al segundo, yo sí Denis, no, es Caniza, no es Cañiza. La puta, perdón, discúlpame Denis. Vamos a la tanda, Luis. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan en Ionix. Ionix Sedan tiene precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py de la Sobera. Amamos tu Chevrolet. Pechunagues prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Dice nuestro colega Gustavo Saba, estoy para los 3 urnas mañana, comandante. Se suma Gustavito que va a ser, lleva la conservadora, Wiki. Contigo, Luis. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. 2 locales, Casas Centrales, Ubellana Casilla, Rodríguez Maya, Asunción. Sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez. Teléfono 227-37 Hola. Comandante, señor. Felicidad anticipado. ¿Por qué? ¿Quién es el único dictador de fútbol a lo grande? El señor comandante en jefe. Ese soy yo. Por supuesto, hasta tú sos comandante. Tiras. Alborozados todos cantamos felicidades. Hola. Hola. Sí. ¿Está comandante? Bien. El consentido te habla de varios trones. Felicidades. Ya no se mata mi vida, tiene una experiencia de edad con él. Sí, hola. Hola, ¿qué va a hacer comandante si no? Pero ya terminó, listo. Hola. Hola. Sí. Comandante.
Vos sos el más grande de todo, comandante Chega. Felicidades anticipadamente. ¿Por qué? Y sabemos todo, comandante, no hace falta decir. Y mañana es cumpleaños de Trola, no es mi cumpleaños. Sí, comandante, pero vos marcás ahí unas pautas que sí se hace, o sea, lo que vos sí se tiene que hacer en el programa. ¿Y qué te parece, veo? Sí, así es, comandante. Pero por un lado está bien, también pone orden, pues. Está bien, Estaba escuchando hablando de dictador, y vos sos dictador también, Arturo. ¿Por qué, Ángel? Y así nomás te iba a decir, para un buen entendedor, pocas palabras. No hay problema, Angelito, no hay problema. Aprovechando los mega descuentos en Punto Farma, el viernes tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Además, vas a contar con 30% de descuento en perfumería en todas las sucursales del país. Te esperamos en cualquiera de nuestros 393 puntos en todo el país. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Hola. Felicidades para tu señora para mañana, Arturo. Felicidades para mañana, para tu señora. Ella, la comandante, Tienes que reconocer conmigo. Espera, ¿qué es lo que tengo que reconocer? Que en tu casa hay otra comandante. Bueno, pero un tipo como yo, vio café. Sí, vaya puta. ¿Y sí? ¿Qué le puedo decir? Hola. Hola, Arturo. Sí. Arturo, ¿puedo escuchar un análisis así cortito de la mesa, la actuación de Carrascal en el Clásico? Yo creo que Carrascal está subiendo muchísimo su nivel. Sí, estuvo muy interesante. Pero él viene hace 12 partidos jugando suelto. Sí, con Lucena responsabilidad de marca. Jugó muy bien, muy pensante. Sí, y por eso está mejorando muy bien. Él hace el pase filtrado para Aquino, para el gol. Y lo metieron por la cuando dije que está cambiando su perfil, ¿no? Es mal de antes. Sí, está mejorando, sí. Hola. Arturo, ¿vos eras víctima o eras parte de la dictadura? Hola. Bueno, vamos a cambiar el tema. Y Pucuma, muy largo, como dijo Angelito. Atención, pueblo paraguayo. Habla el general Alfredo Stroessner. Gustavito. No estoy en el poder por ningún capricho. No estoy en el poder, sacale. Yo tampoco estoy. Mira mi garganta, así la. ¿Quién está Gustavito? No estoy en el poder por ningún capricho. Hola. Hola. Sí. Vete y dictador, será Arturo. Espera, Jaromina, café. Serio dictador. Serio dictador. No, de Arturo, o sea, debo haber ser dictador ya por la del programa. Sí. Tenemos que vamos a topar a veces no pegan debo ser dictadores, dejarme lo con ahí dictador ahí. Sí. Y yo sí. Hola. Hola. A vos te hablo. Sí. Bueno, vamos para allá. Cierto lo que dice. Vamos a cambiar de tema. 1320. Hola, la última llamada. Hola. Hola, yo soy la novia de José. Vivo con él. Vivimos juntos hace 2 meses. No sé qué hay entre ustedes. Él dice que nada, que sos una amiga y que estás muy mal. Me molesta y ojalá dejen de hablar. Preferiría que vos dejes de hablar con él. ¿Vos me amás, José? Sí. No, decí fuerte, en serio te estoy hablando. No, Sí, no podenio será. ¿Qué programa casi hay? ¿Sabes lo que fuimos a hacer? ¿Sabes qué es un programa este? Casi hay. Este es un programa casi hay. Y está mal eso. No puede pasar de un programa casi hay. Esta es la señora, le digo, vos me querés. ¿Vos me amás, José? Sí. No, decí fuerte, en serio te estoy hablando. No, Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. Señor comandante, las tropas están atentas, brillante. Muchísimas gracias. El pacto que no se puede romper. Hola. Dice Oscar Acosta, ¿qué le pareció el gol de Beto de la Cruz?
Precioso gol. Lindo. Primero está Oca la Costa. Beto de la Cruz está entre los 10 mejores goles del campeonato. Para que vos sepas, Oca la Costa está entre los 10 mejores goles para fútbol alurante, está entre los 10 mejores goles del campeonato. Beto de la Cruz, Oca la Costa. Ahora pregunta el que está el gol de Beto de la Cruz. Cuénteme, Luis. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Recalón, Soñambucio, Celeste, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Medilife queremos cuidar tu salud y la de tu familia. Por eso te ofrecemos descuento hasta el 75% en la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo, para que puedas acceder a este beneficio que te convenga hoy mismo. Así que no esperes más y contacta con un asesor llamando al 0982-186-386 Medilife. Cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años. Llevando energía al país, seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a avemyflores.com. Regala amor, regala Ave My Flores. ¿Tenemos qué para regalar, niño Jorge? Del Agro Shopping, las canastas con las frutas y verduras frescas. Del Agro Shopping, las frutas y las verduras, las canastas para los oyentes. 618-4700. Son 20 llamadas Agro Shopping, muchísimas gracias, ¿verdad, niño? Así mismo. Agro Shopping y los ganadores tienen que pasar lo antes posible para retirar. ¿Qué número, niño? 618-4700. Muy bien, cuando quieran. Imperdible Cyber Day en tupi.com.py. 3 días de descuentos inigualables. Descubrir y disfrutar al mejor precio garantizado con exclusivas ofertas y ventajas únicas a través de la web. Hace tu pedido en tupi.com.py. La gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se den a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. ¿Están los oyentes, Gustavito? En breve, 618-4700 para participar del sorteo del Agro Shopping. Se colapsan las líneas, dice Luis, y luego vamos con los oyentes. Luis 1 y los oyentes. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles en Platina con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Hola, buenos días, buenas tardes ya en este horario. Hola. Señor, ¿su nombre? Fernando Irala. Fernando, ¿verdad? Sí, señor. Últimos 3, Fernando. 422. 422, correcto, Fernando, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a Centurión 349. 349, bienvenida, anotada. Ahora con Dimo no solo tienes acceso a todas tus cuentas cooperativas y tarjetas de crédito Cabal y Panal, sino también a una tarjeta prepaga Dimo sin costo y con los mismos beneficios. Descarga Dimo de la Play Store o accediendo a dimo.com.py y accede a beneficios que solo Dimo y Cabal te pueden ofrecer. Seguinos en redes como Dimo Paraguay, Dimo nos une. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, niño. Sí, su nombre. Gerardo Maldonado. Gerardo. 751. 751, correcto, Gerardo, estás anotado. Siguiente, hola. Hola, Jorge. Sí, su nombre. Marcelo Martínez. Marcelo, últimos 3. 330. 330, anotado. La Kenton Classic es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo, sé que es ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu clase en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chacomar, respaldo total. Recuperal multivitamínico que aumenta rendimiento físico e intelectual. Una cápsula al día, fácil de tomar. Ingresa a las redes sociales de Recuperal y entérate de los regalos que tienen para vos. Recuperal, el plus de energía que necesitas, de venta libre en farmacias. Calidad Papasa. Hola. Hola, Diego López. Diego, 638. Repetime por favor. 649. Ahora sí, 649. Correcto, 649, Diego, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, niño. Sí, su nombre. Rodolfo Faría, 918. 918, anotado, Rodolfo. En Asimel cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comunidad servicios de salud de alta seguridad y confiabilidad. En Asimel te recibimos para cuidar tu bienestar porque esto no es nuestro medio de vida, es nuestra manera de vivir. Barta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Barta tiene tecnología por frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta, la mejor casa de acumuladores del país. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Martín García, 195. 195, correcto, Martín, anotado. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? Donde te sentís a gusto desde hace mucho. Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Los amigazos son un verdadero show, te hacen la vida más fácil. Ellos saben lo que te conviene, por eso siempre te recomiendan lavarropas Tokio Cecilia con el pacto de confianza NGO. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, su nombre. Hola.
Diego Irazábal. Últimos 3, Diego. 042. 042, anotado Luis. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000 personal la fibra óptica más rápida del país. Lactolanda, alimentos que van a superarte, disfrutar y compartir. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, su nombre, señor. Hola. Soy Ovidio Arce. Ovidio Arce. Últimos 3. 455. 455. Sí, señor. Perfecto, anotado. Siguiente. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, señor, su nombre. Hola. Sí, su nombre, señor. Hola. Sí, señor. Ever Álvarez. Repetime, por favor. Ever Álvarez. Últimos 3, Ever. 3, 4. 2, 3, 4. Correcto, anotado, Ever. Farmacia Catedral y Gastavoz, te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, su nombre. Rafael Benítez. Rafael, últimos 3. 154. 154. Anotado, Rafael. Siguiente. Hola. Sí, su nombre. Ariel Campuzano. Ariel, últimos 3. 741. 741, correcto. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia. Te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. Barcos y Rodados presenta su nafta multitesteada de calidad superior y comprobada, con aditivos multipropósitos que limpia y protege sus componentes. Drenaje real certificado internacional. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Hola. Buenas tardes. Regalamos la canasta del Agro Shopping, las frutas y verduras del Agro Shopping. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, Hola, su nombre. tardes. Sí, señor, su nombre. Sergio Brunada. Últimos 3, Sergio. 97. Anotado. Siguiente. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estábamos complicados con el retorno. Hola, buenas tardes. Se fueron todos 684.700 segundos más oyentes. Llegó el Cyber Day a Casa Paraná. Hasta mañana comprando en la web de Casa Paraná tenés un 20% de descuento en todas tus compras. Ingresa a casaparaná.com.py y aprovecha el Cyber Day Casa Paraná. Compras con historias. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Upacaraí, posesión inmediata. La hotel sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Hola. Rigoberto Ríos. Últimos 3, Rigoberto. 538. 538. Siguiente. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, señor, su nombre. Guillermo. Guillermo. 608. 608. Correcto, el apellido no salió bien, Guillermo. ¿Puedes repetir? No, vamos a retomar en segundos. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Repelentes base, larga duración, nueva fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas, libre de mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Seguinos en redes sociales y visitarnos en nuestra página web basebase.com.py. Hola. Hola, niño. Sí, su Luis nombre. Sánchez. 744. 744. Luis Sánchez. Siguiente. Hola, buenas tardes. Santiago Medina 589. 589, anotado, Santiago. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Desde hace mucho, ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Destapa una fiesta en cualquiera de sus presentaciones y que empiece la fiesta. Whisky con cola, vodka con pomelo, vino con naranja, nada de jarras, hielos y recetas. Para disfrutar solo con amigos fiesteros, una fiesta bien fría no puede faltar. Hola. 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 Sí, buenas tardes. Ahora sí, su nombre, señor. Matías Bordón 330. Matías Bordón 330, correcto, Matías, anotado. Siguiente. Hola.
2 y cerramos, Luis. Con CNT 5.350 millones en premios, 4.400 millones en el Poderoso, un departamento amoblado más un 0 kilómetro en el grandioso salen sí o sí. 2 Peugeot 208, Petit CNT Che por Emoy. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Cargar a 95 ganas el precio de 93. Juega de local y suma del equipo carga Supra 95. Copetrol, vamos. 2 y cerramos, señor. Hola. Oscar Molinio. Últimos 3, Oscar. 541. 541, correcto, Oscar. Siguiente, hola. Hola, niño. Sí, su nombre. Edgar Hermosilla. Edgar, últimos 3. 854. Correcto, anotado. Buenas noticias de Erimark. En noviembre las alarmas y los polarizados vienen con 20% de descuento si pagas con tu tarjeta de crédito Itaú y puedes pagarlos hasta 10 cuotas sin intereses. Hasta el 15 de noviembre Erimark, lo que la fábrica no te dio. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicios de contenedores, alquileres, maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Completamos, va a sacar Denis el ganador o ganadora de la canasta del Agro Shopping. 19. Oscar Morínigo 541. Oscar Morínigo 541. Le esperamos aquí en el edificio Telefuturo Monumental ahora para retirar su premio del Agro Shopping. Las frutas frescas y las verduras del Agro Shopping. Oscar Morínigo el ganador. Cuanto antes mejor, niño. Ah, sí, mijo, cuanto antes. Muy bien. Hidalgo, seguridad en Ciudad del Este, zapatos Precol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernández, 800 metros del viaducto kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Hidalgo SRL. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista, por eso los lubricantes móvil trabajan para inventarte las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay móvil. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor. Husqvarna, la marca con respaldo y garantía para tu motocultor. Encontrarlas en Chacomores y red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y Chao Risaca. Llegó el Cyber Day a Electroban. Disfruta de 72 horas de imperdibles descuentos online en los productos más destacados de la temporada. Ingresa a electroban.com.py. En Toyotoshi ya nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos de huellas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Lesiones, golpes o torceduras, Mentovic Ruba Crema. Alivio para el dolor y la inflamación localizada para tratamientos de lesiones deportivas sin uso de venda. Mentovic Ruba Crema es un producto de laboratorios Indufar. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, CCTV Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Entérate de todo lo que tenemos para equipar tu casa y empresa en ciopar.com.py. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silo Petirosi, al lado del Club General Díaz. Seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. Asado y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Ducati, las motos italianas más fascinantes y potentes del mundo. En sus presentaciones Maquette, Motar, Touring, Scrambler, con la mejor garantía de 4 años sin límite de kilometraje. Representan Paraguay y Maca. Conocelas en el showroom de Avenida Boyeni 7133, casi Facundo Machaín. Forever Ducati. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte Bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Tenemos una entrevista para el final de Juguero y esto avala lo que dice para Juguero, lo que dice César Javier Acosta. Y Juguero dice no dice Juguero. Yo no le dice no, era ¿qué, Gustavito? Muy tirado hacia un lado, entonces estamos peleando contra todo eso, pero bueno, seguimos arriba y ojalá que podamos contra todo y contra todos, ¿verdad? ¿Está diciendo que Guaraní juega contra todos? Yo estoy seguro que sí, Arturo, estoy seguro que sí. Evidentemente que no hay muchas ganas desde muchos lugares que lleguemos al objetivo final, ¿verdad? Frases de colección. Javier Acosta, director deportivo de Guaraní. Asegura la salud de tu familia con la medicina prepaga SPS. Elegí el plan que se adecua a tus necesidades y accede a la mejor cobertura de salud para que vos y tus seres queridos estén seguros en todo momento. Solicita más detalles llamando al 248-8500. SPS, seguro abierto a todo público.
Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los buenos planes para tu salud, tu familia, tu vida. Cuidar y cumplir con tus asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Líbrate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de terapia de acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Las sensaciones de placer y diversión se sienten con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Síguenos en Facebook, Instagram, Control, Feel My Feel. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillán, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Paraguay Insumos, productos insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales, alternativas en todas las líneas compatibles. HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos a 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Vamos con la programación, niño, del campeonato de primera, que fue modificado. Así mismo, con las modificaciones. El domingo, Cerro Porteño enfrentará a Sol de América a las 20:30 en la Nueva Olla. Las personas diagnosticadas con VIH merecen inclusión y ejercer sus derechos y acceder a atención médica y caminar libremente sin rechazo. Desde tu lugar, transmití un cambio sin prejuicios. Sumate a la campaña que Control y la Fundación Vencer proponen para ofrecer más información veraz respecto al VIH y su tratamiento, para viralizar canales de ayuda y eliminar el miedo que hasta hoy el verdadero peligro. Control. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería de aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes o llamanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Más de repaso, así arranca todo el día viernes con River en el Arsenio Rico jugando ante el 12 de octubre a las 19. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cepillana del 751 Casicovechaco o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Renova tu smartphone desde la comodidad de tu casa. Celular Samsung Galaxy A025 64 GB a tan solo 1.396.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Más de lo que se vendrá el domingo, en este caso, con 2 partidos. El sábado no hay actividad dentro de la 15ª fecha. Libertad Guaraní. En el Defensores 18-15 Libertad Guaraní. Te presentamos una renovada Mi Tienda Visión.com, donde encontrarás todo lo que estás buscando y puedes disfrutar de una experiencia de compra mucho más fácil, rápida y segura. Además, puedes pagar con todas tus tarjetas de crédito y débito del mercado y aprovechar los beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito de Visión Banco. Ingresa a mitiendavisión.com, regístrate y empezar a recibir las ofertas Visión Banco. Más de repaso el domingo, Cerro Porteño Sol de América en la Nueva Olla 20:30. Seguro que le conviene, Seguros El Chaco, Mariscal López Gasí, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros El Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectán Brucuya Frutica, la más fresca combinación, es muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles, pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. El lunes, Olimpia Luqueño juegan en Villa Elisa. Olimpia será local ante Luqueño en cancha de Sol de América. 18-15 el lunes. Ahora en Sanicer puedes hacer tus compras de juegos de baño, pisos, porcelanatos, griferías y más con tu tarjeta de crédito y te hago un 40% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses. Hasta el 30 de noviembre te esperamos en Avenida Cepillán, la esquina 1 de noviembre. Comunicate al 210-629 o seguinos en redes como @Sanicer. Ya conoces toda la línea de productos para el descanso de Super Espuma, desde almohadas y cubre colchones hasta juegos completos de somier. Te esperan para que vivas más despierto, con 45 años de experiencia en el rubro del descanso. Acércate a los restores de Super Espuma o haz tu pedido al WhatsApp 0974 2020 25. Super Espuma, viví más despierto. Más de los partidos para el día lunes en el Parque del Guairagua, Ireña Nacional 20:30 el lunes. Energy cumple un año en estaciones de servicio en todo el país y lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas. Estás participando del sorteo de 2 Toyota Hilux 2022 4x4, promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. El machetazo ahora se llama Il Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto, General Caballero, San Lorenzo. El machetazo ahora es Il Ahorrazo. Así es, repaso de la fecha del fin de semana. El lunes 2 partidos, Olimpia Luqueño 18-15 y Guaireña Nacional 20:30. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad. Ya pasó el famoso Tour Natural de Árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. ¿Para qué comprar? Se puede alquilar. Rentamac, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py.
UPISA ganó la certificación de marca país por la exclusiva calidad de sus productos. UPISA exporta a más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. UPISA, calidad para el mundo. Estilogar, muebles electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casermino, Mendoza, Concepción. Estilogar. Con Rumbo CCA de Seguros tenés un servicio integral de póliza diseñada para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asado sin chorizo de Chorti, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. ¿Sabías que ahora con Bancop y la AFD puedes acceder al préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, tasa al 6,9%, seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Hablamos con Fernando Jubero, fue en el bloque, estábamos con Oscar Acosta, Telefuturo y Urbana. Sienta posición. Fernando Jubero expulsado en el partido contra Luqueño. Contra Luqueño. ¿Sabías vos en otros términos qué significa estoy llantado? No. ¿Y cómo no te enseñaron, Fernando Jubero? O llantar significa estoy molesto. Está molesto. ¿Me entendés? Se enojó. Se enojó. Ah, sí. Entonces, vos no te molestás si yo te digo a vos, en términos nuestros, te lo digo con total respeto, estás llantado, Fernando. Sí. Bueno, un poco por lo que pasó en el partido, sí, la verdad que molesto. Y contanos vos tu versión, Fernando, porque te expulsaron. Doble amarilla. Sí, la verdad que bueno, en la media parte los jugadores estaban bastante calientes, como se dice, ¿no? Y bueno, entré a la cancha para que se retiraran al vestuario y se calmaran y bueno, me dirigí al árbitro cuando estaba ahí para comentarle acerca de una jugada. Él, con total respeto, él directamente, sin mediar palabra, me sacó la primera amarilla y bueno, a partir de ahí me dediqué a intentar sacar a los jugadores. Estaba intentando llevarme a Fernando para dentro del vestuario y yo estaba de espaldas al árbitro, no le comenté, no le dije ya nada más. Y la verdad que me sorprendió porque se me acercó, me vino y me sacó la segunda amarilla, que me sorprendió. Además se ve muy claro en el vídeo que yo estoy de espaldas, que no estoy hablando con él, solo estoy hablando con Fernando y bueno. Tenemos las imágenes tuyas, Fernando, y lo que vos estás diciendo, sí. Hay una amarilla, va Fernando... La primera, vos seguís... Sí. Se va la fiera Fernando Fernández y tus jugadores al reclamo, Marcos Cáceres, se abre el árbitro del partido, vos como le tirás el brazo derecho y vas a decir cosas, hay un veedor adentro, ¿y qué le decís vos, Fernando, en ese momento al árbitro? Pero hablas en la primera amarilla. No, la segunda ya. La segunda, ¿qué le decís vos? No, en la segunda yo no le digo nada. ¿Y en la primera qué le dijiste? ¿Y en la primera? No, en la primera le comenté que había habido una jugada en la que para mí había sido offside y le pregunté que por qué había sancionado offside en una jugada. Y él no me dijo nada, no me respondió con la tarjeta amarilla. Y a partir de ahí, pues bueno, es lo que te comento. Yo no me dirigí más al árbitro y me sorprendió porque yo me estaba llevando a Fernando, lo estaba agarrando para llevármelo al vestuario porque tenía miedo de que le sacaran la segunda amarilla a él y cuando me sacaron a mí la segunda amarilla. El que estaba al lado era el veedor de la William Centurión. Sí. Bueno, William Centurión es clave en este tema, porque él estaba ahí. Sí. No, por eso te digo. En serio, estoy muy tranquilo porque yo no abrí la boca. Aparte estaba William, estaban los asistentes, estaba Fernando y además se puede comprobar en los audios del bar que yo no le dije absolutamente nada. Es que no me dirigí más a él. Por eso me sorprendió mucho que me sacara la segunda amarilla sin una razón. En la primera, ¿qué le decís, Fernando, para que te saque la amarilla, por ejemplo? No, lo que te comentaba, yo entro a la cancha y estoy sacando a los jugadores y... Pero algo tuviste que haberle dicho, Fernando, verbalmente, aparte de retirar a tu muchacho. Hablas en la primera amarilla, la primera amarilla, yo le comento que hay una jugada en la que le comento que por qué no había sancionado. Eso escuchamos. Y él me responde. Sí, y él
me saca la tarjeta amarilla. ¿Pero en qué término le decís? ¿En qué término? ¿Llevado por la calentura de la jugada? ¿Pudo haber sido un término? No, pero yo, si tú ves el vídeo, yo ves que yo en ningún momento me dirijo a él, ni de forma mal educada, ni de forma desagradable, ni nada. Yo directamente le digo que por qué había sancionado esa jugada, si esa jugada, por qué no había sancionado Orsán. Y él no me respondió, simplemente me sacó la amarilla. ¿Me explico? Sí, señor, sí, sí. Esa fue la primera amarilla. Y lo que no tiene sentido, que 30 segundos más tarde me saque la segunda amarilla sin ningún motivo. Porque si yo le hubiese dicho algo grave, obviamente la sanción hubiese sido una tarjeta roja directa. Pero yo dejo de dirigirme a él hasta que él me saca la segunda amarilla. Y cuando me saca la segunda amarilla, yo le pregunto, ¿a mí por qué? Sí, Arturo, bueno, y no debería la APF divulgar lo que dice Fernando. Y bueno, la conversación, porque el VAR graba la conversación. Claro, por eso te digo. Sí. Por eso te digo, el VAR graba todo. Si yo le hubiese dicho algo, obviamente hubiese salvado. Además hay testigos y además se ve muy claro en el vídeo. Es que en el vídeo se ve muy claro. Yo estoy de espaldas y lo que estoy diciéndole a Fernando es: ya está, Fernando, ya está, vamos para adentro. Eso es lo que le digo yo a Fernando. O sea, y ahí es cuando me sorprende que el tribunal, para resolver, no hay necesidad ni que sea público. El tribunal le decía: ¿nos pueden pasar, por favor, la conversación que hubo allí? El tribunal. Y actúa en consecuencia, porque ahora creo que ya la expulsión es directamente una suspensión, ¿verdad? Un partido, por lo menos. ¿O no es así? Sí, entiendo que es así, pero lo que yo no sé es cuál es el motivo por el cual se me saca la segunda amarilla. Claro, vos entras al campo para calmar a tus jugadores, porque se puede preguntar qué hace el técnico abandonando su área técnica, ¿verdad, Fernando? Vos te fuiste para apaciguar los ánimos. Si es que se ve muy claro en el vídeo, Arturo. Si es que una imagen vale más que 1000 palabras. En el vídeo se ve muy claro eso. ¿Y Guaraní va a tener una posición con relación a esto, como dice Oscar, de manifestarse ante el tribunal o no, los directivos? Sí, obviamente, vamos a ver qué es lo que se determina, cuál es el motivo por el cual a mí se me saca la segunda amarilla, pero obviamente yo quiero defenderme y voy a defender, y el club va a defender la postura porque la verdad que me parece muy injusto, porque a mí se me expulsa sin ningún motivo y la sensación un poco que queda es que yo voy a estar y que le digo algo que nadie ve y que por eso la gente sobreentiende que se me expulsa. Y yo no creo que, yo no estoy de acuerdo con eso y espero que se haga justicia en este caso. Muy bien, este es el descargo que hace Fernando Jubero. Y debo preguntarte, Fernando, aprovechando la campaña de Guaraní, se viene Libertad, ¿y cómo ves esta recta final del campeonato y cómo estás sintiendo vos esta lucha con Cerro camino al título? Bueno, un torneo muy parejo, muy exigente, donde se ha convertido prácticamente en un mano a mano y nosotros la verdad que estamos haciendo muy buen trabajo, el equipo está trabajando muy bien y esperamos que hacer un buen partido contra Libertad, que es lo más importante ahora, no desenfocarnos y poder conseguir la victoria y seguir acercándonos a nuestro objetivo. Bueno, Marcelito González fue expulsado. ¿Quién entra titular? ¿Piru Contreras? Bueno, tenemos ahí varias opciones. Una opción es Piru. Mati también ha tocado jugar de titular y la verdad que lo ha hecho muy bien, así que hoy recién empezamos la semana y vamos a valorar con calma durante toda la semana las alternativas. Bueno, se adelantó el tema de Guaraní en el buen sentido de la palabra, diciendo tu proyecto con la dirigencia era pelear lo que se puede este año y el próximo afianzarse con el plantel. ¿Esto fue un adelanto, Fernando? Sí, sobre el papel nadie daba, porque nadie nos daba como candidatos al título, y gracias al trabajo de todos nos hemos podido posicionarnos ahí arriba y como te digo, el equipo la verdad que
está muy enchufado, está muy motivado, así que ojalá podamos seguir así. Gracias, Fernando, tu tiempo, tu explicación y tu descargo con relación a lo que consideras una injusticia en la expulsión, de lo que estamos hablando por la doble amarilla. Gracias, Fernando, muy amable. Gracias, muy amable y un saludo para todos. Un abrazo. Gracias. Fernando Jubero. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Hace 11 años, tomamos el compromiso de mantenerte informado, con un estilo diferente de hacer AM, con un equipo enorme que todos los días se pone como objetivo contarte la actualidad minuto a minuto. Cambiaron muchas cosas, pero la esencia Monumental no cambió, nos transformó. Gracias a tu preferencia, 11 años monumentales. Monumental 1080 AM es Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Ahora somos más. Más información, más análisis, más entretenimiento, más Monumental. Monumental 1080. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Interfisa Banco. Nuevo horario de atención de 8 a 14 horas. Presentan Solo Noticias. 2 minutos.